Jurassic World. Me convertí en un tiranosaurio Rex. 241. El abatido Owen fue fácilmente empujado por el número 2. Junto con el suspiro de Owen, las luces de la carretera se apagaron en un instante. Pero antes de que Owen pudiera reaccionar, las luces reaparecieron al mismo tiempo. Los dos cambios repentinos de luz en apenas medio minuto hicieron que Owen exclamara sorprendido. Justo cuando caminaba hacia la puerta y murmuraba para sí mismo que tal vez había algo mal con el sistema eléctrico del parque, un ruido agudo y penetrante vino de repente de los auriculares Bluetooth que habían permanecido en silencio hasta entonces. El fuerte ruido asustó tanto a Owen que lo bajó casi instantáneamente y lo cubrió fuertemente con su palma. Los auriculares Bluetooth, cuyo control de conmutación estaba completamente en manos de la sala de control principal, hacían que sus pasos mientras corría hacia el exterior parecieran extremadamente avergonzados. Pero a pesar de sostener firmemente el auricular en la palma de la mano, el volumen no disminuyó mucho. Sorprendido por el ruido, Aiko resopló con disgusto, mientras que Charlie, que seguía provocándolo, se calló inmediatamente y se alejó de los juguetes. Delta solo se quejó en voz baja, pero al verlo sacudir la cabeza y parecer incómodo con el sonido, Owen aceleró el paso. En ese momento, Lan estaba de pie junto a Lin Mingfei, concentrándose en pensar por qué el tipo grande seguía mordiendo el cuello del número 1 después de que el número 1 ya estaba muerto, y por qué los juguetes simplemente pusieron algo en el cuello del número 1. En respuesta a la voz repentina que vino del juguete, miró tranquilamente a la otra parte y luego miró hacia otro lado. A pesar de que Owen había caminado hasta el borde del bosque a varios metros de distancia, todavía salían ruidos agudos de las palmas de Owen de vez en cuando. No fue hasta varios minutos después que el sonido finalmente desapareció por completo. Al mismo tiempo, el cuerpo del número 1 finalmente comenzó a enfriarse. Aunque finalmente dio un suspiro de alivio, Lin Mingfei no pudo evitar lamentar que no hubiera piscina aquí. Su boca ahora está llena del sabor de la sangre. Aunque puede soportarlo, se siente muy incómodo por el efecto psicológico. Casualmente, Lan también planteó sus dudas en ese momento, pero antes de responder la pregunta de la otra parte, Lin Mingfei decidió dejar que la otra parte llevara a sus hermanos con él primero. Por el bien de la paz y la tranquilidad, los otros Velociraptors decidieron no abandonar el área de descanso y quedarse afuera con Owen. No fue hasta que Lan los llamó por sus nombres uno por uno que salieron de mala gana, sin saber si los accesorios de juego volverían a hacer ruidos desagradables y molestos. Después de que Lan terminó de leer los nombres uno por uno y lo llamó expectante, Lin Mingfei comenzó oficialmente a responder las preguntas de Lan. Rugido. Incluso si el corazón deja de latir, todavía existe una cierta probabilidad de resucitar a la persona siempre que el rescate se realice inmediatamente dentro de los 6 minutos siguientes al suceso. Sin embargo, si no solo el corazón deja de latir sino que además el cuerpo se enfría, significa que la persona está efectivamente muerta. ¿O? Incluso si pienso que la otra persona está muerta, ¿puede aún resucitar? La respuesta de Lin Mingfei fue completamente opuesta a la comprensión de Lan. En opinión de este último, dado que el aliento ya le había dicho que la otra parte estaba muerta, entonces la otra parte debería estar realmente muerta. ¿Cómo podría resucitar? Lan estaba lleno de preguntas, pero aún así esperaba pacientemente la respuesta de todos a la nueva pregunta en lugar de cuestionarla o refutarla directamente. Sin embargo, Lin Mingfei respondió a esta pregunta muy rápidamente. Rugido. La tecnología humana está mejorando constantemente. Innumerables enfermedades que alguna vez se creyeron incurables y que significaban que la única forma de morir era esperar a que llegara la hora. Ahora han sido conquistados. El mismo principio se aplica al rescate de emergencia. Cuando el corazón deja de latir, si a nadie le importa, la persona definitivamente morirá, pero si alguien le realiza los primeros auxilios correctamente, entonces existe una cierta probabilidad de que sobreviva. Teniendo en cuenta que una vez le había explicado a Lan y a los demás innumerables palabras, conceptos y sus significados que solo existen entre los humanos, Lin Mingfei respondió directamente a su manera. Lan recordó muy claramente lo que todos habían dicho en ese momento, y entendió lo que querían decir casi en el momento en que terminaron de hablar. En ese momento, los pensamientos de Lan se superpusieron perfectamente con los pensamientos anteriores de Owen. Aunque mueras, tendrás que acabar con el enemigo. Tenemos que esperar hasta que el cuerpo del enemigo se enfríe antes de poder sentirnos completamente aliviados.
Cuando Lan expresó con orgullo sus puntos de vista, inmediatamente recibió la afirmación de Lin Mingfei. Rugido. Así es, solo haciendo esto podremos maximizar la seguridad de todos. Oh. Entonces el objeto del juego también se usó para acabar con el enemigo ahora mismo. La curiosidad de Lan sobre la respuesta a esta pregunta de repente alcanzó su punto máximo. Si es así, significa que los juguetes pueden haber experimentado cosas similares antes, por lo que deben consolar al hermano menor que debe haber pasado por un momento difícil en ese momento. Sin embargo, siempre que el objeto del juego sepa cómo acabar con el enemigo, su seguridad futura tendrá una capa adicional de protección. Después de todo, no siempre pueden estar cerca del oponente para protegerlo. De lo contrario, siempre que enseñes a los jugadores que debes acabar con el enemigo después de matarlo, su seguridad estará protegida en el futuro. Sin embargo, si los accesorios de juguete no saben cómo usarlo, primero debes encontrar algunos monstruos que no escuchen a los accesorios de juguete y siempre ir contra el líder del grupo para practicar con los accesorios de juguete. El que se queda en el pasillo con el juguete por la mañana y después sigue persiguiéndolo, haciéndolo infeliz todo el tiempo, es bueno. Además, el monstruo era varias veces más gordo que el juguete, lo que le permitía a este luchar durante más tiempo y acumular más experiencia. En cuanto al propósito de las acciones de Owen en ese momento, Lin Mingfei no pudo dar una respuesta definitiva por un tiempo. Aunque es posible que Irving estuviera intentando hacer un movimiento final, también es posible que estuviera desahogando su ira. Es aún más probable que hiciera ambas cosas. Entonces, ¿cómo debería responder? Lan todavía lo seguía de cerca, esperando su respuesta. Después de dudar durante unos segundos, Lin Mingfei decidió decir la verdad. Rugido. Lo siento, yo tampoco lo sé. Solo él mismo sabe el propósito de sus acciones. Ay. Pero a veces el jugador puede volverse estúpido de repente. ¿Y si no sabe lo que hace? Mientras hablaba, Lan giró la cabeza con cierta tristeza para mirar los juguetes que caminaban afuera sosteniendo sus teléfonos. Lin Mingfei no pudo evitar sonreír en silencio en su corazón ante la respuesta de Lan, que parecía una queja pero en realidad estaba preocupada. Parece que Owen y Lan tienen una buena relación. Owen tembló inconscientemente mientras el ser inhumano le hablaba, pero lo que lo desconcertaba más que su propio cuerpo era por qué su celular de repente no tenía señal. Después de intentarlo durante más de un minuto sin ningún resultado, Irving suspiró y se dio por vencido. Olvídelo, al menos el número 1 está muerto ahora. De todos modos, la sala de control principal no ha podido recibir la señal de posicionamiento del N1 desde hace unas horas, por lo que no importa si lo dices antes o después. Pensando en esto, Owen finalmente caminó hacia la motocicleta que había estacionado a unos metros frente a la barandilla. Después de arrancar la motocicleta, de repente sonó un largo silbido, pero después de esperar unos segundos, ni siquiera esperó a un velociraptor. Azul, deberíamos irnos. Charlie. Hecho. Delta. Te he visto. Deberías volver al prado a dormir. En medio de los gritos expectantes y apremiantes de Owen, Aiko y Charlie, que estaban peleando entre sí en la entrada del área de descanso, seguían peleando solos. Incluso cuando Owen levantó la voz y los llamó por sus nombres, ellos fingieron no escuchar. Al ver que el juguete se negaba a rendirse, Delta bostezó y caminó hacia la otra parte sin interés. Bajo la mirada excitada del velociraptor que este último finalmente esperaba, frotó superficialmente el juguete que actuaba coquetamente hacia él y luego se alejó nuevamente. Lan miró a sus hermanos, luego a los juguetes que emitían una atmósfera confusa y finalmente miró al gran tipo. Coincidentemente, en ese momento, la persona que estaba mirando también habló. Rugido. Lan, tú y Owen deberíais volver juntos. Sabía que Owen era el nombre que se les daba a los juguetes de utilería entre los monstruos. Lan no tenía idea de que todos los demás también llamaban a los juguetes de utilería de esa manera, y aceptó la solicitud de todos muy fácilmente. Por supuesto, es libertad de cada uno decidir cómo llamar a los accesorios de juguete. No es solo porque todos se preocupan por todos que tienen miedo de que algo les pueda pasar a los juguetes si regresan solos, por lo que les recuerdan que primero deben devolver los juguetes y enviarlos a la cama de manera segura. Es simple. Pensó que no le tomaría mucho tiempo ir y volver. Incluso si todos se fueran, él podría seguir el olor para encontrarse unos a otros.
Sin discutir con la otra parte dónde encontrarse, llamó a sus hermanos e inmediatamente corrió hacia los accesorios de la obra. Owen, que había tardado mucho tiempo en llamar finalmente a Delta, originalmente miraba a Charlie y a Aiko suspirando, pero cuando los dos finalmente caminaron hacia él después de que Lan habló, Owen se conmovió de inmediato por la mirada en los ojos de Lan. Todos estos años de cocina realmente no han sido en vano. Pero obviamente él es el líder de los Velociraptors, ¿por qué siempre lo ignoran y en cambio escuchan a Lan? Justo cuando pensaba en esto, Owen vio a Lan darse la vuelta y gritarle a Aiko, que estaba al final y caminaba más lento. Al segundo siguiente, este último gritó sin ceder. Al ver que la escena familiar que veía cada 6 meses estaba a punto de repetirse aquí, Owen hábilmente hizo una apuesta consigo mismo en su mente. Lan definitivamente ganará. Si gana, se recompensará con una buena comida mañana. Si pierdes, simplemente consuélate con una comida. 2 minutos después, Aiko, quien fue sometido por Lan, siguió los pasos de Lan en silencio. Después de que Owen finalmente se fue con el Velociraptor, Lin Mingfei no se quedó más tiempo y siguió su memoria hasta donde vivía. Al mismo tiempo, a pesar de que Claire había ordenado el bloqueo de todas las entradas y salidas del pasaje subterráneo hace mucho tiempo, Brad aún logró evadir la inspección y regresar a la Tierra gracias a un conducto de ventilación que fue abierto en secreto para él por un alto ejecutivo de Jurassic Park que había hecho un trato exitoso con Patrick, y cuya ubicación y contraseña solo eran conocidas por la gerencia. Casi en el momento en que regresó al suelo, Brad había determinado su posición y comenzó a correr hacia la costa sin dudarlo. No hace mucho tiempo ni demasiado poco tiempo, Brad había dominado por completo la amenaza desconocida en el pasaje subterráneo cuando Cash se conectó de repente a su sistema. La conexión no solo interrumpió la acción de Brad de eliminar la amenaza desconocida, sino que también lo obligó a detener parte de su plan. Si la amenaza desconocida no hubiera surgido de repente, Brad originalmente había planeado continuar hacia los potreros y las instalaciones de entretenimiento restantes para implantar el virus en las consolas de control principales y las salas de conmutación. Los pupitres de control principales en las salas de cada recinto y proyecto en el paso subterráneo tienen permisos superiores y más completos que la sala de seguridad en planta, y estos pupitres de control principales están siempre conectados a la sala de control principal. Una vez completado este paso, los virus no solo paralizarán el sistema eléctrico, los recintos y las atracciones del parque, sino que también atacarán al mismo tiempo el sistema de la sala de control principal del parque. Mientras la sala de control principal pueda ser hackeada con éxito, el control del parque caerá en manos de Manta, el sistema de energía se apagará y bloqueará por completo, y no habrá posibilidad de reiniciar el suministro de energía en todos los lugares. Sin embargo, después del cálculo, Brad ideó un plan adicional que era más beneficioso para Cash. Simplemente destruir todos los sistemas de Jurassic Park no hará que Cash se gane el favor de sus superiores, lo que le permitirá conseguir lo que quiere y ganar más recursos y estatus. Pero si estos virus no apagan el sistema de energía inmediatamente después de invadir con éxito el sistema de la sala de control principal, sino que esperan hasta que todos los datos hayan sido robados con éxito antes de apagar el sistema de energía, Cash, sin duda, ganará la lucha laboral con Hawkins. Aunque la aparición repentina de amenazas desconocidas obligó a Brad a ralentizar sus acciones, esta parte del plan no se detuvo por la aparición de amenazas desconocidas, sino por orden de Cash. Debe haber programadores de servicio en el parque todo el tiempo. No es fácil hackear con éxito la sala de control principal. Según su propia experiencia, los datos se almacenan en dispositivos y sistemas separados y las medidas de prevención son mucho más estrictas que las de la sala de control principal. Una vez que el parque pierde el control de la sala de control principal, existe un 99% de posibilidades de que inmediatamente comience a borrar automáticamente todos los datos. Si perdemos tiempo en esto, ¿qué pasa si el parque aprovecha este tiempo para recuperar el control? Y aunque la información realmente se obtuviera, la función del virus era solo atacar y destruir el sistema, y el parque definitivamente descubriría que todos estos secretos habían sido transmitidos a Manta. En resumen, debido a que de repente no se pudo contactar con Hawkins, Cash se vio obligado a depurar los dos sistemas de la isla mientras paralizaba por completo todos los sistemas de Jurassic Park. No estaba dispuesto a perder el tiempo en tales riesgos. Es más, incluso si tuviera éxito, Hawkins definitivamente vendría y compartiría el crédito con él.
Obviamente estas cosas son trabajo de Hawkins, ¿qué tienen que ver con él? Debería estar en su propio estudio ahora mismo, disfrutando de la comodidad del aire acondicionado y concentrándose en depurar el sistema, en lugar de quedarse en esta pequeña habitación. No le daría a ese bastardo de Hawkins la oportunidad de hacer más felices a esos ejecutivos idiotas. Brad nunca aprenderá a no cuestionar y a no generar nuevas ideas. ¿Cuántas veces tiene que mejorar sus sistemas antes de que aprendan que simplemente deben obedecer órdenes? Y, incluso Brad, a quien Cash ya había pateado al mar anteriormente, no comprendió del todo la idea de Cash, pero no se resistió a ninguna de sus órdenes. Pero ahora, el tiempo que había pasado allí había excedido el tiempo que Cash le había dado antes, y debía ser muy impaciente en comparación con su creador. Pero no es un gran problema. El virus ha sido implantado con éxito. No hay nada más que Brad necesite hacer en la isla nublar. Ahora solo necesita encontrar un lugar seguro donde no haya absolutamente nadie ni vigilancia para pasarle el mensaje a Cash, y luego nadar de regreso a la isla según las órdenes de Cash. Al mismo tiempo, después de verificar la sala de control principal y los sistemas de datos confidenciales lo más rápido posible, los ingenieros también comenzaron a verificar de forma remota los escritorios de control principales de todos los paddocks, uno por uno. El gabinete de distribución de energía de la estación base en el suelo todavía no funcionaba correctamente a pesar de que había personal de mantenimiento vigilándolo. En cambio, el personal que estaba revisando todos los registros de vigilancia del parque para encontrar al robot finalmente hizo un descubrimiento. La cámara de vigilancia N73 de la playa detectó un objeto blanco desconocido nadando hacia la orilla a las de la madrugada. Desapareció 3 segundos después. El lugar de su desaparición es... Después de echar un vistazo a las cosas que estaban encerradas en un círculo rojo, Claire inmediatamente las comparó con la descripción del robot enviada por el subdirector y dio la orden sin dudarlo. Sigue mirando. Pero justo cuando dio la orden, el equipo de mantenimiento que estaba revisando la sala de distribución de energía en el pasaje subterráneo de repente recibió malas noticias. Hemos revisado 7 salas de distribución, pero todas tienen problemas similares. Creo que es probable que hayan pirateado el sistema de la sala de distribución. Ahora solo podemos ganar tiempo cortando la electricidad a la fuerza a intervalos irregulares. Claire, ¿qué hacemos ahora? Claire no respondió inmediatamente. Mientras ella pensaba, Gray en el rincón bostezó y se apoyó en su hermano, quien miró la hora y volvió a cerrar los ojos. La falta de señal de celular y la ausencia de compañeros de juegos alrededor fue sin duda un gran desafío para el adolescente que hacía tiempo que había perdido el interés en entretenerse. Ahora había empezado a arrepentirse de por qué había aceptado venir aquí. El equipo de mantenimiento no pudo evitar sentirse ansioso cuando vieron que Claire aún no había respondido. Mientras les insistían, encontraron otra sala de distribución con el mismo problema que la anterior. Al ver que Claire no había dado ninguna orden, el líder del equipo no pudo evitar expresar su propia opinión. Retírate, Claire. Los turistas ya han sido evacuados. Ahora solo quedan personas importantes en la isla. Si invaden todas las salas de distribución de energía, será demasiado tarde. Varias estaciones base en tierra prácticamente han perdido su capacidad de funcionar debido a problemas con los armarios de distribución de energía en el paso subterráneo, y el número sigue aumentando con el tiempo. Las cejas de Claire se fruncen cada vez más por las malas noticias una tras otra, pero aún no es momento de rendirse. Todos los equipos, excepto las puertas y los equipos importantes en todos los recintos, se apagaron, todos los proyectos se cerraron y, después de que el departamento de ingeniería completó la operación en la sala de control principal, todos los sistemas de la consola de control principal se bloquearon y su conexión con la sala de control principal se cortó por completo. Equipo de mantenimiento, aceleren la inspección y revisen todas las salas de distribución lo antes posible. Notifiquen la situación a cada una de ellas lo antes posible. Todos los recintos y proyectos, excepto el supervisor y el subsupervisor, deben evacuar. Departamento de Mantenimiento de Equipos, detenga la reparación de las estaciones base disponibles. La mitad del personal se dirigirá inmediatamente a la sala de control principal y estará en espera. El resto se encargará del mantenimiento de las estaciones base alrededor de la sala de control principal. Claire dio varias órdenes a la vez. Los departamentos que recibieron las órdenes no pusieron objeciones o las aceptaron inmediatamente a pesar de estar insatisfechos.
Sin embargo, el Departamento de Control de Activos, que no fue convocado, quedó atónito después de escuchar lo que dijo Claire. Si la puerta del recinto está cerrada, ¿qué pasará con los dinosaurios? Aún quedan decenas sin capturar, y parece que los velociraptores aún no han regresado. No más anestesia, solo munición real. La pérdida causada por la muerte de los dinosaurios es mucho menor que el cierre del parque. Claire respondió sin dudarlo. Tan pronto como terminó de hablar, sonó la voz del Departamento de Mantenimiento de Equipos. Estoy de acuerdo. Varias estaciones base fueron dañadas por esos dinosaurios. Quedaron completamente desguazadas y no pudieron ser reparadas. Nadie respondió al departamento de mantenimiento, pero realmente no les importó y apagaron el sonido después de quejarse. Al mismo tiempo, María en el laboratorio ya se había subido al coche conducido por su hermana menor. Aunque este conducía a gran velocidad por la carretera oscura y con las luces encendidas, Mary pudo permanecer sentada allí tranquilamente. Cuando el agente finalmente esperó a que alguien lo recogiera, estaba casi dormido en la sala de seguridad del Paddock 11, pero lo primero que hizo después de subir al auto fue preguntar por la condición del Dr. Wu. ¿El doctor no regresó al laboratorio? ¿Dónde está Owen? Tú tampoco lo conociste. ¿Y por qué no está Lynn contigo? Ninguna de las respuestas a las tres primeras preguntas logró tranquilizar al diputado. La respuesta a la última pregunta fue: Lynn envió un mensaje de texto diciendo que el Dr. Wu le había pedido que fuera al Paddock No. 11 para acompañar al Paddock No. 2 para entretenerlo, pero recibió una llamada en el camino y se fue. Aunque inconscientemente respiró aliviado cuando escuchó esto, y al mismo tiempo no pudo evitar quejarse en su corazón de que solo porque Lynn y el número 2 tienen una buena relación, la otra parte no debería poder venir a entretener al número 2, pero ahora cada vez que pensaba en su teléfono móvil que de repente se quedó sin batería, quería suspirar más. Dolor de cabeza, realmente tiene dolor de cabeza ahora, así que saben las demás personas que el número 2 ya no está en el paddock. ¿Alguien tiene un celular con batería? Préstalo. El diputado habló débilmente, pero esta vez la respuesta fue tan directa que deseó poder tener un par de alas y salir volando a buscar a alguien. No hay señal. María dijo la verdad con mucha calma, y la hermana menor que conducía el coche habló brevemente después de que María hablara. MMM. ¿Y por qué siguen tan tranquilos? Esperen, ¿a dónde van? El diputado acababa de alborotarse el pelo con fastidio cuando de repente se dio cuenta de que algo andaba mal. Tras recibir la respuesta del muelle, inmediatamente respiró hondo. Pero el Dr. Wu no está en el coche. Deberíamos al menos intentar ir a la sala de control y preguntar dónde está el doctor ahora. Muelle turístico. No hace falta. En relación al asunto del doctor, la desaparición de Wu, la hermana menor a quien Patrick le recordó era la persona que sabía más verdad en el parque además del Dr. Wu. Alguien irá a recogerlo. Eso está bien. El diputado exhaló un suspiro de alivio después de recibir la garantía de su hermana menor. En los no tan lejanos Estados Unidos, Patrick, que había regresado a su estudio, finalmente sacó un control remoto del cajón. A juzgar por la hora, el Dr. Wu debería haber llegado al lugar donde acordaron encontrarse, y esa persona estaba a punto de decirle a Claire que habían encontrado al Dr. Wu. Dada la situación actual de Jurassic Park y la influencia del Dr. Wu en el desarrollo y planificación futuros del parque, además del hecho de que el parque seguramente querrá proteger su reputación en la comunidad científica, Claire definitivamente escoltará al Dr. Wu en helicóptero. Claire es realmente muy capaz, y las órdenes que acaba de dar fueron todas correctas, pero eso no importa. Una vez que la señora mayor y el Dr. Wu suban al helicóptero y se vayan, él controlará directamente a Brad para que se estrelle contra la pajarera. Cientos de pterosaurios son suficientes para causar más daños. Ah, sí, hay otra persona llamada Lynn que necesita ser llevada a bordo del helicóptero. Primero tenemos que comprobar dónde se encuentra. No sabemos si ya ha llegado a su ubicación. Justo cuando pensaba en la persona mencionada en la transacción cuyo paradero era desconocido, Patrick de repente recibió una llamada. No fue sorprendente que recibiera del otro lado la información de que los registros de vigilancia del Paddock No. 5 han sido modificados. Casi tarareó una canción mientras encendía la computadora. El momento fue perfecto.
Incluso si Claire sentía que algo andaba mal, solo podía dejar que el helicóptero se llevara al Dr. Wu, ya que todas las salas de distribución de energía en el parque podrían entrar en huelga en cualquier momento y el número de estaciones base utilizables estaba disminuyendo. Casi al mismo tiempo en que Patrick se conectó a los registros de vigilancia de Jurassic Park, Claire, que estaba observando el progreso del trabajo de varios departamentos, recibió de repente un mensaje del supervisor del Paddock No. 5. Dr. Wu ha sido encontrado y actualmente está siendo reasentado. Al mensaje de texto se adjuntó una foto, pero estaba borrosa debido a la iluminación y apenas se podía distinguir a una persona que vestía un suéter de cuello alto negro. Innumerables pensamientos vinieron a la mente de Claire cuando vio la foto, pero fueron inmediatamente desmentidos. Antes de que pudiera sacar una conclusión, la otra parte envió otra foto como si conociera las dudas de Claire en ese momento. Esta vez la foto era realmente más clara y se podía ver claramente el rostro del Dr. Wu, pero Claire tenía la sensación de que algo andaba mal con la foto. Pero justo cuando estaba a punto de pedirle al personal a cargo del monitoreo que verificara los registros históricos del Paddock No. 5, el teléfono sonó de repente. Después de ver a la persona que llamaba, Claire frunció el ceño. Claire, acabo de enterarme de que ordenaste el cierre del proyecto y de los sistemas del Paddock. ¿Sabes cuánto valen estos sistemas? Restaurarlos cuesta más que comprarlos. Y me enteré por... No hay necesidad de enviarlos para este tipo de cosas. Solo necesitan recuperar a todos los dinosaurios. Hablando de eso, ¿también ordenaste el uso de munición real contra todos los dinosaurios? Claire, no entiendo por qué tomaste esa decisión. Cada dinosaurio es un tesoro. Si mueren, ¿qué más pueden hacer los turistas? Al menos no pueden simplemente disfrutar del paisaje, ¿verdad? Aunque Claire esperaba que Bosma la llamara para hacerle preguntas, no esperaba que la llamara cuando estaba más ocupada. El equipo de mantenimiento estaba informando sobre la situación en la sala de distribución que acababan de inspeccionar cuando el Paddock No. 5 de repente informó que la energía a la cerca de aislamiento del Paddock se había cortado repentinamente. Si no se restauraba rápidamente, lo más probable es que el Carnotaurus atravesara la valla y escapara. Esto no fue lo único que ocurrió allí. Mientras instaban al departamento de mantenimiento de equipos a llegar lo antes posible, también instaban desesperadamente al departamento médico a que viniera y le administrara una inyección de anestesia al tiranosaurio Rex Scorpio en la jaula. Este dinosaurio mentalmente inestable ya no se conformaba con la automutilación y la jaula ahora estaba deformada. Claire tiene que decidir si acepta cada asunto y tomar una decisión más clara y detallada en función de la solicitud para evitar situaciones como que no haya ANE disponible cuando algo sale mal. Pero si ella no le respondía al jefe Ma ahora, él definitivamente le pediría que detuviera todo el trabajo en cuestión y le entregara el mando a alguien que el jefe Ma considerara una persona confiable si no obtenía una respuesta satisfactoria. Claire. Al otro lado del teléfono, el jefe Ma seguía insistiendo a Claire para que se explicara rápidamente. En el equipo de comunicaciones de la sala de control principal, personas de varios departamentos preguntaban qué debían hacer ahora. Las voces mezcladas de todos confundieron cada vez más a Claire. Jefe, te lo explicaré más tarde. Después de dar apresuradamente una explicación que no era gran cosa, Claire colgó el teléfono sin dudarlo y puso en la lista negra a la otra persona. También pidió rápidamente a los demás que repitieran la pregunta. Mientras escuchaba, se distrajo escribiendo en su teléfono móvil. El miembro del personal que recibió la orden de Claire por teléfono se la transmitió al colega encargado del seguimiento sin decir palabra. Después de echar un vistazo, este último comenzó inmediatamente a comprobar los registros de vigilancia del Paddock No. 5. 2 minutos y medio después, el miembro del personal se giró e hizo un gesto a Claire, que estaba organizando a la gente para ir al Paddock No. 5. Después de asentir levemente, Claire acababa de terminar de hablar con el departamento de ingeniería y, antes de que pudiera recuperar el aliento, emitió la última orden al departamento de control de activos. El helicóptero se dirigirá inmediatamente al Paddock 5 y transportará al Dr. Wu de regreso al interior. Allí descansará. No es necesario regresar. El helicóptero, que había regresado varias veces para repostar, cambió de ruta al segundo siguiente y voló directamente hacia el Paddock N5.
En ese momento, el Dr. Wu había llegado a la azotea de un apartamento de lujo ubicado en un rincón remoto del parque, especialmente diseñado para la residencia a largo plazo de los accionistas, miembros de la junta directiva y sus familias. La cabina, robusta y bellamente diseñada, bloquea el aullido del viento vespertino que viene de arriba. A pocos metros hay otra plataforma para helicópteros en el parque. El cartel de aparcamiento tallado en el suelo espera tranquilamente entre las pequeñas luces blancas que siempre están encendidas a su alrededor. Al mismo tiempo, el diputado y María también fueron enviados a su destino. Solo cuando el coche se convirtió en un pequeño punto negro ante su vista, finalmente se dieron la vuelta y caminaron hacia el punto de embarque del ferry. El crucero encargado de recogerlos aún no había llegado, por lo que solo pudieron charlar mientras esperaban bajo el viento. Cuando accidentalmente hablaron del tiranosaurio Rex de Scorpio, el diputado no pudo evitar suspirar. Espero que no vuelva a salir como el número 1. Mary tiró de su bata blanca y no dijo nada hasta que las luces del crucero aparecieron en el horizonte del mar. Entonces ella respondió con indiferencia. Aunque salga, tarde o temprano se matará. Esto no parece algo por lo que alegrarse, ¿verdad? El diputado miró a Mary con incertidumbre, pero esta última solo miró la superficie del mar que brillaba constantemente con fosforescencia sin decirle una palabra, por lo que el diputado también dejó de hablar y, después de volver la vista hacia el crucero, vació su mente. Al mismo tiempo, la hermana menor recibió otra llamada de Patrick. Este último no dijo más tonterías esta vez. Simplemente le pidió a su hermana menor que fuera a la azotea del apartamento de lujo para esperar el helicóptero que los recogería a los tres y los llevaría de regreso al interior, luego colgó el teléfono. En la azotea, el Dr. Wu ya había entrado en la cabina. En el momento en que entró, ya había sacado su teléfono móvil y hábilmente tiró de la barra de progreso del registro de vigilancia, comenzando desde el principio nuevamente para observar el estado del no. 2 después de que dejó el área de descanso del no. 1 recinto. De vez en cuando, se podían ver las luces de los vehículos brillando a través de los densos bosques, y la luna en el cielo todavía estaba envuelta en capas de nubes oscuras. La señal en el bosque estaba casi desapareciendo, lo que provocaba que las imágenes de vigilancia se congelaran y se volvieran negras cada pocos segundos. Aunque algunos de los monitores estaban en los troncos de los árboles junto al número 2 cuando pasó, la pequeña cantidad de imágenes válidas todavía hacía que el juicio fuera extremadamente difícil. Un tal Owen acaba de informar a Claire. Dijo que el número 2 no parecía haber sufrido muchos daños. Si te preocupa, puedo enviarlo a que lo traten. Está equipado con el spray médico más moderno, que no solo no tiene efectos secundarios, sino que además tiene efectos inmediatos. Patrick acababa de conectarse a la cámara de vigilancia de la cabina cuando vio que la otra parte estaba mirando nuevamente a su dinosaurio. No tenía ninguna opinión sobre esto e incluso esperaba que la otra parte prestara más atención al dinosaurio. Pero cuando habló de la nueva función de Brad, su tono de repente se tornó ansioso por probar. Es bueno tener debilidades. Le gustan las personas con debilidades. Es mucho más confiable cooperar con personas con debilidades que con personas que no tienen deseos y solo piensan en investigar. No hay necesidad de preocuparse de que la otra parte te traicione. ¿No es que incluso cuando el Dr. Wu estaba negociando con él, tuvo que asegurarse de la seguridad del número 2 antes de continuar la discusión? No es gran cosa la cooperación mutuamente beneficiosa y los resultados beneficiosos para todos son el mejor resultado. El Dr. Wu no estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo con las buenas intenciones de Patrick, sino que solo respondió a la primera mitad de la pregunta. Owen, no entiende el número 2. Sin mencionar la velocidad con la que se curaron las heridas del número 2, ni hablar de que no confiaba en absoluto en el llamado aerosol médico de la otra parte. En lugar de dejar que el robot de la otra parte entre en contacto con el número 2, preferiría esperar hasta que la tormenta tropical termine pasado mañana y luego regresar al parque para ver al número 2 en persona. Tú decides. El tipo llamado Lynn está en camino. Jurassic World seguramente quebrará esta vez. Ya encontré a tu próximo. Esa persona tiene cierta conexión con Amon, pero solo le importan la capacidad y el carácter, y es muy fácil hablar con ella. Cuando regrese al interior, Mids vendrá a hablar con usted personalmente sobre la situación específica y cumplirá con sus demás condiciones. Patrick no se sorprendió en absoluto por el rechazo disfrazado del Dr. Wu. Aunque parecía haber otros significados en las palabras del médico, no le importó mucho.
Mientras el Dr. Wu pueda hacer lo que los militares quieren, incluso si el Dr. Wu lo regaña todos los días, lo elogiará por regañarlo. El Dr. Wu dijo fríamente y luego dejó de hablar. Patrick ya había controlado a Brad para transmitirle a Cash el mensaje de que el virus ha sido implantado con éxito y está regresando. Mientras Cash se reía alegremente al oír esto, Patrick tomó el control del sistema de Brad al segundo siguiente y le envió a Cash una notificación falsa de que el avión se ha inundado y está a punto de ser desguazado. La risa de Cash de repente se volvió más desenfrenada. Ahora nadie descubrirá que la serie de eventos que ocurrieron en Jurassic World esta noche fueron realizados por Manta Corporation. Por fin podrá regresar a su estudio en la isla. Al otro lado, Cash ya había empezado a hablar como un loco y a insultar a los superiores. En respuesta, Patrick bebió tranquilamente un sorbo de agua y no dijo nada. El pronóstico meteorológico en tiempo real también informó que la zona interior al otro lado de la isla nublar experimentaría lluvias torrenciales en media hora. No solo eso, la velocidad de la tormenta tropical que se movía hacia la isla nublar aumentó repentinamente hace 3 minutos. Si continúa a esta velocidad, llegará a la isla nublar antes de lo previsto. Las olas en los alrededores también se están intensificando repentinamente y las embarcaciones pequeñas ya no pueden salir al mar. Al mismo tiempo, aunque los dos Carnotaurus del recinto N5 ya se habían escondido lejos del tiranosaurio escorpio que golpeaba continua y frenéticamente su cuerpo contra la jaula, los golpes sordos y los gritos agudos y penetrantes seguían atacando sus sistemas auditivos y cerebros sin parar. Finalmente, después de que sus ataques al tiranosaurio escorpio fallaran, su regaño fue ignorado y no pudo dormir ni tener paz, un Carnotaurus finalmente no pudo soportar más la tortura. Con un rugido furioso, corrió hacia la barandilla de aislamiento que nunca antes había sido apagada. Aunque existía la posibilidad de que se electrocutara y perdiera el conocimiento como antes, no quería volver a soportar ese tipo de dolor allí. Mucho antes de que el Carnotaurus chocara contra la barandilla de aislamiento, el personal responsable de supervisar el monitoreo en tiempo real en el recinto ya había sido evacuado al punto de ferry debido a las últimas órdenes de Claire para cada recinto y proyecto. El supervisor del paddock se había aprovechado del hecho de que el piloto y el copiloto del helicóptero no conocían al Dr. Wu y abordaron el helicóptero disfrazados de él. Junto con el sonido del motor al arrancar, un viento aullante sopló repentinamente hacia el supervisor adjunto que estaba frente al helicóptero. Al amparo del rugido del motor, el departamento de mantenimiento se acercó al controlador en el suelo de la barandilla de aislamiento y abrió la cubierta. Las luces del vehículo del departamento médico eran apenas visibles en la carretera principal, y quedó atónito cuando el Carnotaurus se estrelló contra la barandilla de aislamiento, pero inesperadamente no perdió el conocimiento. Después de un rato, retrocedió lentamente unos pasos, se quedó mirando el lugar donde acababa de chocar durante unos segundos y luego se lanzó hacia adelante nuevamente. El sonido sordo de la colisión pronto atrajo a otro Carnotaurus, pero él simplemente observó y no tenía intención de avanzar para ayudar. Incluso cuando la otra parte mostró una pizca de cansancio, dio unos pasos más cerca de ella. Al igual que el Tyrannosaurus Rex, el Carnotaurus también come en horarios regulares y en cantidades fijas todos los días. Sin embargo, cuando el parque anunció apresuradamente el cierre temporal debido a razones climáticas por la tarde, no solo se canceló el espectáculo de alimentación de la tarde, sino que también se canceló la comida que se suponía que se iba a comer porque no era seguro que los empleados salieran solos. Al Carnotaurus, que pertenece a la misma familia que al Majungasaurus, se le han añadido genes de otras especies. Aunque solo puede cazar presas pequeñas debido a la estructura de su cráneo, aún intenta cazar presas adultas cuando siente hambre. Cuando el otro grupo rugió con toda su fuerza contra el segundo Carnotaurus, este se retiró en silencio nuevamente. La plataforma de hormigón en forma de U tiene solo 1,5 metros en su punto más alto, pero las barandillas de aislamiento construidas sobre su base tienen 4 metros de altura. Las barandillas tienen un diámetro y una resistencia uniformes que ni siquiera un adulto puede sujetar con una mano. Pero por muy fuerte que sea, el hecho de que nunca haya habido un escape de dinosaurio es gracias a la electricidad de alto voltaje que lo cubre. La barandilla de aislamiento no electrificada era como una tabla de madera.
Cuando el Carnotaurus, que era más grande que sus congéneres naturales debido a la adición de genes biológicos, utilizó su cuerpo de 13 metros de largo y 6 toneladas para embestirlo con ira, después de resistir 7 ataques con dificultad, la barandilla de aislamiento se vio obligada a abrir un paso libre para ellos. Cuando el primer Carnotaurus salió del recinto, el segundo lo siguió apenas medio minuto después. Tomar caminos separados fue su elección subconsciente común, y los sonidos de chirridos cada vez más vagos en el prado los hicieron acelerar inconscientemente su paso para escapar. El leve olor a sangre en el aire era la mejor señal. Justo cuando los dos Carnotaurus tomaron caminos diferentes y comenzaron a buscar comida juntos, el personal del departamento médico ya había ingresado al Paddock No. 5 con anestésicos bajo la protección del departamento de activos con armas. ¿Dónde están los dos Carnotaurus? ¿Por qué no podemos verlos? Mirando a su alrededor, el empleado del departamento médico preguntó casualmente. Aunque no le importó la respuesta, el subdirector que estaba a su lado se la explicó. En cuanto trajeron al tiranosaurio Escorpio por la tarde, se escondió en las dos esquinas del lado izquierdo del recinto. El tiranosaurio Escorpio se colocó en el lado derecho, y desde aquí no se puede ver. Rápido, la señal está a punto de fallar. El personal del departamento médico respondió distraídamente, pero cuando estaban a solo 3 metros de la jaula del tiranosaurio Rex Scorpio, el tiranosaurio Rex Scorpio, que había estado golpeándose contra la jaula, de repente detuvo todos sus movimientos. Los ojos rojos sangre se deslizaron lentamente sobre todos, y las pupilas sin revelar ninguna emoción hicieron imposible saber lo que el tiranosaurio Rex Scorpio estaba pensando en ese momento. Cuando el sonido de chirrido que era casi exactamente el mismo que el chirrido del pájaro salió de su boca nuevamente de manera intermitente, la visión del tiranosaurio Rex Scorpio de repente se volvió confusa y el personal médico inconscientemente dio un paso atrás. ¿Qué clase de monstruos creó el laboratorio I? A pesar de que estaba protegido por gente del departamento de activos, mientras el tiranosaurio Rex Scorpio lo mirara como un loco, incluso si solo fuera por un breve segundo, sentiría un hormigueo en su cuero cabelludo y su sexto sentido de peligro potencial instantáneamente lo haría querer darse la vuelta y huir. El supervisor adjunto no respondió. El empleado del departamento de activos le recordó que puede lanzar veneno y agujas envenenadas desde su cola y luego le dio una palmadita en el hombro a la otra persona y comenzó a instar al empleado del departamento médico a que administrara rápidamente la anestesia. Pero cuando vio que la otra persona dudaba y se negaba a administrarle la anestesia, inmediatamente se impacientó. Luego de ser apuntado con un arma, el personal médico avanzó de mala gana con su caja médica, mientras el subdirector simplemente observaba en silencio con las manos en los bolsillos, sin intención de detenerlo. Y, debido a que Claire ordenó al departamento de activos usar munición real, la cantidad de dinosaurios herbívoros que fueron derribados al suelo y solo pudieron aullar y esperar la muerte aumentó instantáneamente. Cuando el Carnotaurus finalmente encontró al dinosaurio herbívoro herido siguiendo la sangre, este ya había muerto. El Triceratops apoyado en la cubierta de vidrio curvado del aviario fue fácilmente derribado al suelo por el Carnotaurus. Dentro del recinto, los pterosaurios que se habían agitado porque de repente se encendieron las luces ya se habían calmado. Mientras el Carnotaurus que estaba afuera se daba un festín, el pterosaurio que estaba adentro ocasionalmente batía sus alas. Por la noche, las luces de la calle que rodean el aviario están siempre apagadas. Cuando las luces del automóvil aparecieron de repente entre los árboles, los pterosaurios dentro del recinto volaron repentinamente y se precipitaron hacia la fuente de luz como si estuvieran activados. Aunque la fuente de luz desapareció entre los árboles al segundo siguiente debido al giro, el grupo de pterosaurios no se calmó inmediatamente. Cuando el objetivo desapareció, solo pudieron flotar muy por encima del prado. De vez en cuando, un pterosaurio chocaba contra el cristal porque no podía ver. Cuando el Carnotaurus volvió a arrancar un gran trozo de carne del Triceratops y se lo tragó con la cabeza en alto, bajó la cabeza y vio a un pterosaurio caer del cristal con el cuello doblado 90 grados porque ejerció demasiada fuerza. La cabeza se movió cuando el pterosaurio cayó. Cuando el pterosaurio cayó entre los arbustos del suelo, el Carnotaurus se acercó con cierta curiosidad y quiso determinar qué era oliendo el olor, pero al segundo siguiente, se quedó pegado a la fría cubierta de vidrio.
Tras intentarlo unas cuantas veces más sin darse por vencido, el Carnotaurus, que ya estaba al 70% de su capacidad, entregó sin dudarlo al Triceratops a sus pies y dio vueltas alrededor del pterosaurio que ya estaba muerto. Los movimientos repentinos y continuos de los pterosaurios alertaron al sistema automático de detección y vigilancia dentro del recinto 30 segundos después del incidente. Cuando sonó la alarma en la sala de seguridad, el supervisor que todavía estaba revisando las tuberías con una linterna en el pasillo se apresuró a regresar inmediatamente a la sala de seguridad. Un minuto después, el supervisor frunció el ceño, cogió el intercomunicador que estaba sobre la mesa y cambió al canal del supervisor adjunto. Joder. Hay un dinosaurio dando vueltas por el prado. No sabemos qué tipo de dinosaurio es por las cámaras de vigilancia, pero parece bastante grande, probablemente un dinosaurio con pico de pato. Ahuyéntalo. El departamento de activos no tiene tiempo para ocuparse de nosotros ahora mismo. Bien. A medida que el sonido del motor del automóvil se hacía más fuerte, el Carnotaurus finalmente dejó de buscar aquello que tenía delante y que nunca podría alcanzar, y giró la cabeza para mirar hacia la fuente del sonido. El aviario estaba rodeado de árboles a excepción del camino principal en la entrada. En el bosque no tan denso a la derecha del aviario, la luz de los faros del coche se hacía cada vez más deslumbrante a medida que la distancia se acortaba. Pero en el caso del Carnotaurus, que depende principalmente del olfato y del oído, esto hace que se interese por cosas lejanas. Mientras el Carnotaurus dejaba atrás al Triceratops, cuyos órganos internos y casi una cuarta parte de su carne habían sido devorados, y caminaba hacia la dirección del vehículo, el subdirector en el vehículo ya había visto la figura borrosa del dinosaurio que venía hacia él en la oscuridad donde ninguna luz podía llegar. Para evitar que el sonido repentino perturbara a los dinosaurios, lo que haría que estos entraran en pánico y se apresuraran a escapar y se estrellaran contra el escudo de vidrio del recinto, causando daños al escudo de vidrio, el supervisor adjunto simplemente redujo gradualmente la velocidad para evitar que los dinosaurios se precipitaran repentinamente hacia el vehículo y causaran un accidente de tráfico. Una distancia de casi 1000 metros parecía extremadamente larga cuando los árboles no estaban en ciertos lugares y ambos conductores circulaban a baja velocidad. Mientras corrían en ambas direcciones, la velocidad del auto del subdirector finalmente se estabilizó. Después de pensarlo unos segundos, el subdirector cogió el walkie-talkie que estaba a un lado. Gerente, encenderé las luces largas en un momento. Por favor, prepárese para ponerles comida a los pterosaurios ahora, si no, volverán a golpear el cristal después de que encienda las luces largas. Recibir. Medio minuto después, la respuesta del supervisor listo llegó a través del intercomunicador, y al segundo siguiente, el supervisor adjunto que había estado haciendo los preparativos encendió las luces altas sin dudarlo. La luz que de repente lo envolvió hizo que el Carnotaurus acelerara inconscientemente su paso. Cuando un rugido salió de su boca, en el cielo sobre sus cabezas, un helicóptero civil de tamaño mediano también rugió hacia el área central de la isla nublar. Casi en el momento en que vio claramente que lo que tenía delante no era un dinosaurio con pico de pato, sino un Carnotaurus con sangre en la comisura de la boca, el subdirector cambió de marcha y condujo marcha atrás sin pensar. A medida que se movía, el ritmo del Carnotaurus cambió de una caminata rápida a una carrera. Los árboles crecían aleatoriamente por todo el terreno, y aunque había una sorprendente distancia entre cada uno de ellos, el subdirector tenía que vigilar el espejo interior y su entorno. Esta pequeña zona de bosque es la más dispersa en los alrededores del Paddock No. 5. Si giramos, el vehículo no podrá avanzar mucho y la única forma de sobrevivir es dar marcha atrás. El supervisor adjunto tenía que prestar atención en todo momento a la parte trasera y a la distancia entre el vehículo y los árboles circundantes, pero el Carnotaurus no necesitaba pensar en estas cuestiones. A pesar de que su velocidad estaba limitada por los árboles, logró alcanzar el vehículo. Después de correr hacia el lado derecho del vehículo, el Carnotaurus bajó rápidamente la cabeza y la estrelló con fuerza contra la ventana del automóvil. Con un silbido seco, el cristal de la ventanilla del coche se rompió en pedazos en un instante. Al segundo siguiente, el Carnotaurus, cuyo cuerpo ya estaba paralelo al centro del vehículo, se estrelló repentinamente contra él con su cuerpo. El vehículo particular, que no estaba equipado con ningún tipo de protección, se sacudió en un instante. Antes de que el vehículo, que se había despegado del suelo, pudiera recuperar la estabilidad, ya se había producido la siguiente ronda de impacto.
Las continuas y violentas colisiones hicieron que el intercomunicador pronto saliera volando hacia el exterior. Sin el intercomunicador, el subdirector solo podía sujetar el volante con una mano y con la otra intentar sacar su teléfono móvil durante el continuo temblor. Sin embargo, cuando por fin tocó por error el número de teléfono móvil del director, al segundo siguiente maldijo en voz alta. ¿Por qué carajo no hay señal? Me voy a golpear a esos inútiles. Y el supervisor liberó la comida casi al mismo tiempo en el que los pterosaurios comenzaron a amotinarse nuevamente. Después de observarlos dividir rápidamente la comida, esperó a que los pterosaurios volvieran a su calma nocturna habitual antes de regresar finalmente a la sala de seguridad. En el pasado, siempre había al menos 5 empleados de servicio en el aviario en cualquier momento. Pero ahora, solo había 2 personas en todo el recinto, él y el supervisor adjunto. El recinto estaba silencioso y frío, y la atmósfera era completamente diferente a la del pasado, lo que hizo suspirar al supervisor. Después de regresar a la sala de seguridad y sentarse en la silla, el supervisor suspiró aún más fuerte. La melancolía desapareció por completo en el momento en que descubrió que el supervisor adjunto no aparecía en ninguna de las cámaras de vigilancia. El supervisor asustado agarró el intercomunicador y salió corriendo por la puerta sin darle tiempo a pensar. El supervisor no tenía coche y en el paddock solo quedaba un kart que aún no había sido enviado a reparar y que no podía superar los 30 km por hora. Cuando finalmente insertó la llave y salió a buscar al supervisor adjunto, el grupo de pterosaurios que originalmente se había calmado de repente se volvió caótico nuevamente. ¡Qué desastre! ¡Qué coche tan cutre! Si las quejas pudieran acelerar el kart, entonces su velocidad ya habría superado los 200 km por hora, pero no existe tal poder en el mundo, por lo que el supervisor solo podía quejarse en voz baja mientras llamaba constantemente al supervisor adjunto y se comunicaba con él por el walkie-talkie. Cuando el supervisor finalmente llegó al lugar donde se encontraba el dinosaurio con pico de pato en el vídeo de vigilancia, solo vio un triceratops con sus entrañas comidas limpiamente, y respiró profundamente. En el lado positivo, al menos la persona que murió aquí no era el subdirector. Justo cuando terminaba de consolarse, sonó una alarma de vehículo familiar. Al oír el sonido, el supervisor se apresuró a regresar al kart y trató de determinar con todas sus fuerzas de dónde provenía el sonido. Y 5 minutos después, el supervisor finalmente encontró el lugar, pero frente a él, solo había un auto con todas sus ventanas destrozadas, sus faros completamente dañados y completamente volcado, y un Carnotaurus que estaba concentrado en morder la llanta. No importaba cómo mirara el supervisor, no podía ver al supervisor adjunto, pero al segundo siguiente, el Carnotaurus de repente levantó la cabeza y miró hacia él. Césped. El supervisor se vio obligado a iniciar su propia ruta de escape, y en ese momento, en la sala de control principal, un miembro del personal descubrió de repente que algo andaba mal. Señora Claire, todas las cámaras de vigilancia del paddock 5 y en un radio de 1 kilómetro se han desconectado. Estoy recuperando las últimas imágenes antes de que se desconectara la vigilancia. Por favor, deme sus instrucciones. Claire abrió la boca y subconscientemente quiso pedirle a la otra parte que verificara si el sistema de Paddock 5 estaba funcionando correctamente, pero rechazó este plan al segundo siguiente. No hace mucho, ordenó a alguien cortar la conexión del sistema entre la sala de control principal y cada paddock. Ahora solo la gente del paddock puede responder a esta pregunta. ¿Has contactado al departamento médico, al departamento de mantenimiento y a las 2 personas a cargo allí? Nadie respondió, pero la señal de la estación base en Paddock 5 sigue intacta. Pensando en el tiranosaurio Rex Scorpio se autolesiona mencionado en el informe anterior de Paddock 5, aunque no entendía por qué nadie en el paddock respondió a la llamada de la sala de control principal, Claire inmediatamente dio una orden. Envía al equipo de la división de activos más cercano al Paddock 5 para verificar la situación. El equipo de mantenimiento en el pasaje subterráneo irá inmediatamente a revisar la consola de control principal del Paddock 5. Busquen la ubicación de todos los dinosaurios en el recinto 5. El resto del equipo y el departamento médico deben estar listos para brindar apoyo en cualquier momento. ¿Ha despegado ya el helicóptero que recogerá al Dr. Wu? Casi el segundo después de que Claire terminó de hacer la pregunta, un miembro del personal mostró un vídeo de vigilancia. Aunque no hubo tiempo para reparar el vídeo de vigilancia de baja calidad, fue suficiente para que el personal viera lo que sucedió. El helicóptero ha despegado.
Las imágenes de vigilancia comenzaron a congelarse y volverse negras unos minutos después de que el Dr. Wu abordara el helicóptero y despegara, pero fue recién ahora que quedaron completamente fuera de línea y fueron detectadas por el sistema en la sala de control principal. Claire, que finalmente escuchó algo bueno, cambió a una postura más relajada y se quedó de pie para descansar un rato. Después de unos segundos, Claire volvió a su postura anterior de pie y miró la pantalla grande de la derecha. Al segundo siguiente se escuchó el sonido del ascensor. El sonido de inicio, que no se había escuchado durante varias horas, hizo que Claire mirara inconscientemente hacia atrás. Basándose en sus años de experiencia con Boss Ma, sintió que era muy probable que Boss Ma no pudiera evitarlo y estaba ansiosa por obtener una explicación, por lo que voló directamente para encontrarla en un helicóptero. El ascensor llegó al piso de la sala de control principal en unos segundos. Claire ya había retraído la mirada y volvió a mirar la pantalla. Cuando se abrió la puerta del ascensor, la expresión de Claire se volvió instantáneamente más seria. Comparte tu ubicación de inmediato. Envía un equipo a capturar a los 2 dinosaurios que escaparon del recinto 5. Determina de inmediato si el tiranosaurio Rex Scorpio sigue en el recinto 5. Dispara munición real contra todos los dinosaurios. Repito, dispara munición real contra todos los dinosaurios. Claire, no te importa en absoluto el trabajo duro de la Junta ni del jefe. Simplemente les permitiste usar munición real con tanta facilidad. La voz áspera y arrogante ahogó las palabras de Claire. Aunque Claire seguía dando instrucciones con calma y rapidez, el recién llegado simplemente resopló con desdén. Después de salir del ascensor con las manos en la espalda, el guardaespaldas que estaba a su lado rápidamente hizo sonar un silbato y las personas del otro lado rápidamente le taparon los oídos. El sonido penetrante ahogó instantáneamente todos los demás sonidos en la sala de control principal. Después de que muchas personas miraron inconscientemente, una sonrisa apareció en el rostro del visitante. Al segundo siguiente, se burló y dio una orden que no dejaba lugar a ninguna relajación. Según la última orden de la alta dirección, el mando de Jurassic Park ahora me pertenece. Claire, el helicóptero te espera. Puedes partir ahora y explicar a la junta directiva y al jefe por qué diste tantas órdenes irrazonables. Después de decir eso, el visitante chasqueó los dedos mientras Claire lo miraba desconcertada. Un guardaespaldas detrás de él dio un paso adelante rápidamente y le entregó a Claire un trozo de papel con su autógrafo en ambas manos. Al mismo tiempo, otros 3 guardaespaldas llegaron a la esquina de la sala de control principal, y cada uno de ellos miró a Zack y Gray con una cara tranquila. Al ver a 3 desconocidos que parecían duros acercándose, Zack rápidamente protegió a su hermano detrás de él. Al mismo tiempo, Claire tomó el papel con el ceño fruncido. Después de leer rápidamente las tonterías que contenía, su mirada se posó en el final. Aunque no podía determinar si las firmas de los 3 miembros de la junta que habían visitado el parque esa mañana eran falsas, era obvio que no había ninguna firma del jefe Ma, sin mencionar: no te conozco de nada y no creo que seas capaz de manejar este lugar. Por favor, márchate ahora mismo, si no. Y bien. Si no, ¿qué? Anda, Claire, si no, ¿qué? ¿Qué me harás? El visitante sonrió y vio a su guardaespaldas dar un paso adelante y cubrir con fuerza la boca de Claire. Entonces no pudo evitar suspirar cuando vio que el personal a su alrededor quería acercarse a ayudar a Claire, especialmente los 2 niños que fueron controlados en el momento en que hicieron un movimiento y parecían los más emocionados. ¿Estallido? Los disparos devolvieron al silencio instantáneamente la sala de control principal. En los siguientes segundos, los únicos sonidos en la sala eran las máquinas en funcionamiento y la respiración rápida del personal. Al ver que finalmente todos se habían calmado, el visitante meneó levemente la cabeza con gran pesar. No quería usar este método en absoluto. Bien, Claire, ya perdiste suficiente tiempo. Es hora de irnos. En cuanto a los demás, si no quieren morir, será mejor que obedezcan mis órdenes. Con cada palabra que pronunciaba el visitante, la lucha de Claire se hacía más intensa y el visitante solo quería suspirar. ¿Por qué no puedes simplemente escucharme? ¿O tengo que amenazarte con tus 2 sobrinos para que me escuches? Ah, por cierto, creo que aún no me he presentado. Pero los nombres no importan, solo llámame X. Ahora, atemos a Claire y a estos 2 niños intrépidos y enviémoslos al helicóptero.
El jefe Ma, que estaba sentado en la sala de recepción de su lujosa mansión ordinaria, no tenía idea de lo que estaba sucediendo en el mundo jurásico en ese momento. De hecho, se estaba poniendo un poco impaciente. El jefe Ma era el único que estaba sentado en el sofá donde estaban sentadas 3 personas. Pero a medida que pasaba el tiempo, Claire seguía sin llamarlo para darle una explicación razonable. Mientras el jefe Ma golpeaba inconscientemente su muslo con los dedos cada vez con más frecuencia, los 2 directores sentados en el sofá frente a él se miraron. Después de una comunicación silenciosa, optaron tácitamente por guardar silencio sobre las órdenes que habían emitido como miembros de la junta directiva. Después de unos segundos, uno de ellos miró su teléfono casualmente, lo guardó con calma y comenzó a charlar con la gente que lo rodeaba sobre Jurassic Park. Esta Navidad se ha arruinado. Al principio pensé que los ingresos de este año podrían superar a los de otros parques temáticos, pero Claire lo ha conseguido de repente. Es suficiente para no tener pérdidas. Sí, la verdad es que no sé en qué estaba pensando. De hecho, dio esa orden. Ya dije que no debería ser ella la que esté al mando. Las voces de los 2 hombres eran bajas pero llenas de culpa. Originalmente, el jefe Ma podría haber hecho la vista gorda ante sus comentarios y fingir que no los escuchaba. Pero cuando uno de ellos mencionó que quería sustituir al responsable del parque, inmediatamente interrumpió sin dudarlo sus comentarios cada vez más escandalosos. Claire ni siquiera se ha explicado, ¿y ya tienes prisa por despedirla? ¿Y hasta planeas demandarla y pedirle que pague los daños? Los ingresos del parque han ido creciendo de forma constante durante los últimos 10 años gracias a Claire. ¿En qué demonios estás pensando? Un director que había movido un taburete y estaba sentado frente al televisor mirando el pronóstico del tiempo no muy lejos, miró al enojado boss Ma, luego miró hacia otro lado sin ningún interés. Sin embargo, una de las personas en el sofá se rió después de escuchar lo que dijo el jefe Ma. La risa fue inmediatamente correspondida con una mirada fulminante por parte del jefe Ma. Al ver que estaba a punto de producirse un malentendido, agitó las manos y se explicó con impotencia. Ciertamente no vamos a expulsar a Claire ahora. Si la explicación que da es razonable, entonces, naturalmente, no le haremos nada. Por supuesto, para evitar que la situación en el parque se descontrole y cause más daños, ya hemos seleccionado a alguien para reemplazar a Claire al mando. Ahora solo nos queda concentrarnos en esperar a que el helicóptero traiga a Claire y luego esperar su explicación. Tranquilo Masrani, el alboroto en el parque terminará pronto. Después de decir esto, la sonrisa en el rostro del director no pudo evitar volverse más segura. Al oír esto, el jefe Ma quedó atónito. Incluso en esta situación, como jefe, estaba dispuesto a darle a Claire media hora para responder. A menos que Claire excediera el límite de tiempo, no dejaría que otros se hicieran cargo del parque temporalmente para que Claire tuviera tiempo de llamarlo nuevamente para explicarle claramente. Entonces, ¿qué diablos hicieron estas personas a sus espaldas? ¿Qué significa que todo lo que tengo que hacer es esperar a que el helicóptero traiga a Claire? ¿Y qué pasa con el parque? Nadie lo puede hacer tan bien como Claire. Y Owen, que ya había traído a todos los Velociraptors de regreso al paddock no. 13, agitaba las manos con gran esfuerzo para indicarles que todos debían quedarse en el paddock y no salir. En el pasillo en forma de cruz del paddock, el supervisor del paddock número 13 estaba apoyado en la barandilla y observaba a Owen realizando un baile que nadie podía entender. Pronto, Owen comenzó a murmurar algo, y cuando vio a Owen terminar su actuación, corrió hacia la salida e intentó detener a todos los Velociraptors en el recinto. Pero antes de que pudiera levantar la barandilla más exterior, fue atrapado por el Velociraptor. El rostro del supervisor inconscientemente reveló una expresión de lástima, como si viera a un idiota. Si Owen estuviera dispuesto a estar más cerca de la salida, podría tener la oportunidad de encerrar a todos los Velociraptors dentro, pero quién sabe qué estaba pensando. No solo trajo los Velociraptors al área con barandillas de aislamiento, sino que incluso dudó al tirar de las barandillas de salida. Pensando en esto, el supervisor también expresó sus pensamientos con sinceridad, pero Owen tenía sus propios pensamientos sobre las sugerencias de otras personas. Gracias, pero no puedo usarlo. Si me acerco demasiado a la salida, Lan seguramente adivinará que quiero dejarlos a todos aquí. En cuanto a tu vacilación, ya no queda mucha gente en el laboratorio. Y si, sin querer, uso demasiada fuerza y los lastimo. El equipo médico solo puede tratar humanos, no dinosaurios.
Incluso si pudieran, no les confiaría mi Velociraptor. Ante la refutación bien razonada de Owen, la expresión de lástima del supervisor de repente se hizo más evidente. ¿Cómo podían ser tan frágiles los dinosaurios? ¿No será que simplemente no quiere separarse de los Velociraptors? ¿Por qué se pone tantas excusas? Él no es Hawkins. Si le dice directamente que todavía quiere quedarse con los Velociraptors por un tiempo, no se negará. De todos modos, Owen ha estado con el Velociraptor durante tanto tiempo y ha regresado sano y salvo. ¿Qué razón tiene para no acceder a la pequeña idea de Owen? Owen todavía no podía convencer a Lan de quedarse donde estaba y no seguirlo, así que gritó el nombre de Lan con angustia. Ante los renovados mimos del juguete y sus peticiones de juego, Lan inclinó la cabeza confundido. ¿Por qué no te has cansado todavía? Tenía prisa por encontrar al grandullón. Delta, que ya estaba tendido en el suelo, bostezó sin fuerzas. Después de esperar un rato, pero los juguetes no lo encontraron, simplemente cerró los ojos. Después de experimentar otro fracaso, Owen miró al supervisor en el pasillo con esperanza. ¿De verdad es imposible desbloquear el sistema? Ni siquiera por un minuto. La entrada y salida del paddock N13 tiene forma de pasillo, y las barandillas interiores se pueden abrir en varias direcciones. Sin embargo, como no solo se puede controlar mecánicamente sino también desbloquear manualmente, Owen no se centró en la salida. De hecho, su objetivo era la barrera de doble cara que dividía el recinto interior en dos. La barandilla allí solo se puede controlar mecánicamente, pero ahora está cerrada. Mientras se pueda abrir, Owen puede arrojar directamente el manojo de llaves a la salida al supervisor y pedirle que cierre todas las barandillas de la salida, y luego puede subir por la escalera al otro lado del paddock. Maldita sea, ¿por qué se tomó prestada la escalera del paddock? Ni lo pienses. El supervisor destrozó la fantasía de Owen sin dudarlo. En el paddock todavía quedaban en funcionamiento solo unos pocos aparatos importantes. Incluso las luces tuvieron que mantenerse encendidas después de haber rogado durante mucho tiempo. Todos los demás equipos habían sido apagados y bloqueados de forma remota desde la sala de control principal, y el sistema fue bloqueado directamente, por lo que nadie podía moverlo. Si la entrada y salida del paddock no 13 no fueran diferentes a las de los otros paddocks y se pudieran abrir directamente con una llave, Owen no habría podido entrar al paddock cuando regresó. Owen, cuya petición fue rechazada sin dudarlo por su supervisor, miró a Lan con gran lástima y suspiró. Sin embargo, para Lan, que todavía lo observaba, el aura de los accesorios de la obra de repente se perdió, por lo que no pudo evitar ablandar su corazón. Olvídalo, solo jugaré con los accesorios de diversión una vez más y luego iré a buscar a los grandes. Oh. Lan gritó suavemente para indicarles a los accesorios que continuaran, y Owen miró a Lan, quien lo miraba fijamente, y no pudo evitar suspirar nuevamente. ¿Por qué Lan no entendió esta vez? El supervisor en el pasillo observó a Owen tranquilamente mientras comenzaba nuevamente su actuación de baile, pero pronto Owen sacó su teléfono celular y dejó de actuar. Owen, que dejó de gesticular porque su teléfono vibró de repente, originalmente pensó que el Dr. Wu le había enviado un mensaje. Después de todo, después de que finalmente encontró la señal y le contó a Claire sobre el Indominus Rex, la otra parte colgó la comunicación sin darle ningún detalle excepto decirle que habían encontrado al Dr. Wu y que lo llevarían en helicóptero. Supongo que el doctor debe estar en la misma situación que yo antes, sin poder contactar con otros porque ha estado en un lugar sin señal. Pero ahora, tiene la oportunidad de preguntarle a la otra parte qué sucedió antes y, de paso, también puede informarle a la otra parte que el número 2 está a salvo. El doctor seguramente estará muy feliz de escuchar eso. Al notar que el aura de los juguetes de utilería de repente se volvió alegre nuevamente, Lan caminó alrededor de los juguetes de utilería y regresó a la otra fiesta. Pero justo cuando estaba esperando tranquilamente que los juguetes salieran corriendo de repente, el aura de los juguetes cambió nuevamente. Aunque no entendía por qué el juguete estaba enojado, Lan todavía frotó la mano del otro para consolarlo. Aunque Owen inconscientemente puso su mano sobre la cabeza de Lan y la acarició, no se sintió mejor después de leer el mensaje de texto de Claire. Mi sobrino y yo fuimos llevados a la fuerza a un helicóptero y ahora estamos volando hacia Estados Unidos. Prestad atención al nuevo comandante en jefe, pero no provoquéis problemas, es muy peligroso. ¿No causas problemas? Ciertamente no causaría problemas.
Owen se quejó en su corazón de que Claire no tenía confianza en él, y al mismo tiempo lamentó que Claire debió haber sido engañada por el director del parque. Ya había dicho que la persona a cargo no era para nada confiable, entonces ¿por qué Claire lo admiraba tanto e incluso quería convertirse en él? Ya ves, tan pronto como sucedió algo en el parque, el administrador del parque inmediatamente le asignó todo el trabajo a Claire, y toda la responsabilidad definitivamente recayó sobre Claire. Ese tipo es un completo bastardo. Realmente deseo que Claire deje de decir cosas buenas sobre su idiota jefe. Pero incluso si se quejaba o lo odiaba por no luchar, Irving todavía tenía que encontrar una forma de redimirse ante sus estúpidos amigos cazadores de estrellas. En resumen, vayamos a la sala de control principal y confrontemos primero a la persona a cargo. No importa cuán peligroso sea el nuevo comandante en jefe, definitivamente está en el lado opuesto del director del parque. ¿Cómo puede perder? Seguro que ganará. En el helicóptero que trajo a X aquí y se llevó a Claire, Claire, con las manos atadas a la espalda, escribió un mensaje de texto a ciegas y sintió la vibración de su teléfono indicando que el mensaje se había enviado correctamente. Aunque su expresión no cambió, su postura inconscientemente se relajó un poco. El repentino cambio de emoción llamó inmediatamente la atención del guardaespaldas sentado frente a ella. Suelta a mi tía. No intimides a mi tía. ¿No te dijo tu padre que fueras educado con las damas? En medio de la silenciosa resistencia de Claire y los gritos y alaridos de terror de Zack y Gray, el guardaespaldas que estaba realizando una segunda búsqueda en ella sacó el segundo teléfono celular con una cara hosca. Parece que nuestro pequeño amigo intercambió en secreto teléfonos móviles con su tía y lo ocultó en secreto durante el registro corporal. Con solo mirar las expresiones de los dos niños, el capitán adivinó la verdad. Parece que algunas personas fueron demasiado superficiales al registrar a los niños hace un momento. Al ver que la mujer tenía un teléfono móvil sin señal, inconscientemente asumieron que los dos niños no tenían teléfono móvil. Tan pronto como el capitán adjunto vio la expresión del capitán, supo lo que estaba pensando la otra parte. Después de mirar en silencio a su colega encargado de revisar a los dos niños, desvió su mirada hacia el segundo teléfono móvil. El teléfono no tenía desbloqueo facial ni con huellas dactilares, pero aunque Claire se mostró muy reacia a decir la contraseña, aún así la dijo cuando apuntaron con el arma a sus dos sobrinos. Claire, que borró el mensaje de texto inmediatamente después de enviarlo, los miró sin miedo y, en realidad, no notaron nada malo. Después de que el capitán cambió la contraseña de su teléfono, lo guardó en su bolsillo. Gray miró fijamente a los guardaespaldas y luego se inclinó con cuidado hacia Claire y preguntó en voz baja. ¿Estás bien, tía? Zack, que estaba sentado a su lado, también miró a Claire con preocupación. Después de que Claire susurrara que estaba bien, Zack apretó silenciosamente sus manos, que también estaban atadas a su espalda. Definitivamente encontrará una manera de rescatar a su tía y a su hermano. El arma que apuntaba a Zack y Gray fue bajada solo después de que el capitán le quitó el teléfono a Claire. Después de consolar a Gray, que fingía no tener miedo pero en realidad temblaba inconscientemente, Claire volvió su mirada preocupada hacia Zack. Aunque Zack, que ya está en el instituto, tiene miedo cuando se enfrenta a un arma, está más enojado. Era más del doble de valiente que su hermano menor, que solo estaba en la escuela primaria. Después de responder con calma a la sonrisa de Claire, vio que su tía parecía aún más preocupada. El helicóptero, que evidentemente iba más lento que cuando llegó, estaba finalmente a punto de alejarse de la isla. Sin embargo, por muy confuso que estuviera el humor de Claire mientras miraba hacia afuera por la ventana, ya no podía seguir dirigiendo los siguientes pasos. Al mismo tiempo, Lin Mingfei finalmente regresó a la entrada del lugar después de caminar y detenerse continuamente, evitando deliberadamente a todas las personas y dinosaurios en el camino. La puerta estaba bloqueada en un estado cerrado porque el sistema del recinto estaba bloqueado y los vehículos que bloqueaban la puerta estaban constantemente apretados. Sin embargo, la barrera formada por innumerables vehículos era lo suficientemente fuerte y no pudo cerrarse por completo. La puerta de las gradas estaba herméticamente cerrada y era imposible utilizar sensores térmicos para observar desde afuera y ver si el diputado todavía estaba dentro.
Pensando en la gran cantidad de dinosaurios herbívoros que aún deambulaban afuera y la existencia desconocida de dinosaurios carnívoros, y para evitar que su adjunto sufriera un accidente porque no podía esperar a la persona que lo recogiera después de que se cerrara la puerta, Lin Mingfei no tuvo más remedio que cruzar la barrera y verificar a través del vidrio dentro del lugar para ver si su adjunto había sido recogido. La ruta se dedujo fácilmente después de observar la barrera durante unos segundos, pero Lin Mingfei acababa de dar un paso cuando un destello de fuego apareció de repente en su visión periférica. Cuando su mirada se desvió, al momento siguiente el sonido de una explosión apareció en sus oídos. La llama brillante iluminó todo el cielo nocturno oscuro de un solo aliento, pero aunque desapareció rápidamente después de unos segundos, los árboles circundantes ya habían sido encendidos por ella. Con el punto de explosión como núcleo, la llama que fluía instantáneamente comenzó a extenderse sin control en el bosque. Solo tomó un momento para que el humo negro del bosque en llamas fuera visible para todos en esta noche oscura sin un solo rayo de luz de luna. Cuando el humo negro se transformó en niebla negra con un impulso imparable, fue como correr el telón del escenario. En el siguiente instante, innumerables criaturas voladoras salieron de la niebla negra en grupos, batieron sus alas y volaron en todas direcciones como un equipo. Los sonidos de chirridos que eran diferentes a los de los pájaros comunes le dieron a Lin Mingfei un mal presentimiento. Cuando uno de los equipos en el aire cayó repentinamente rápidamente hacia él, y la distancia entre ellos y él era de solo 200 metros, Lin Mingfei finalmente pudo ver su apariencia claramente a través de la detección térmica. Detrás de una cabeza que se asemeja a la de un dinosaurio carnívoro hay una estructura corporal que es exclusiva de un pterosaurio. Lo mires como lo mires, parece fuera de lugar. Quizás sea una nueva especie. Aunque no estaba claro si los pterosaurios podían ver objetos inmóviles, Lin Mingfei permaneció inmóvil después de retraer la mirada. La enorme fuerza del impacto y la velocidad provocada por la inmersión hicieron que los pterosaurios llegaran encima del potrero en un abrir y cerrar de ojos, pero sus objetivos de ataque eran todas las luces naranjas que aún funcionaban encima del potrero. Después de que las pocas bombillas que ya estaban allí fueron destruidas por el agarre de los pterosaurios, estos perdieron instantáneamente su objetivo de ataque y dieron vueltas brevemente en el aire antes de volar nuevamente. El cambio repentino en la isla hizo que Claire no pudiera mantener la calma como antes. Sin embargo, por mucho que le rogó a esas personas que le permitieran hacer una llamada telefónica para explicarles cómo lidiar con la repentina explosión cuando no había suficientes personas, si todavía estaban preocupados, podría decírselo al capitán por escrito y escribir un mensaje de texto para indicarles a todos los demás qué hacer. Pero no importaba cuánto lo pidiera Claire, ninguno de los guardaespaldas vaciló. «Cállate la boca». Al capitán empezó a disgustarle el ruido que hizo Claire cuando dijo la tercera frase. Con su orden, el capitán adjunto arrugó rápidamente un trozo de papel blanco y se lo metió en la boca apretando la mandíbula de Claire. «Toma también a estos dos pequeños». El capitán, que estaba molesto por los gritos de los dos niños, frunció el ceño y pateó a Zack con impaciencia, mientras que el capitán adjunto simplemente hizo lo mismo en silencio. Pronto, el silencio volvió a los oídos del capitán. En la azotea de un edificio de apartamentos de lujo al borde del parque, ya había 3 personas en un helicóptero, pero el helicóptero solo llevaba unos minutos en el aire cuando de repente apareció un destello de fuego en la distancia. Como la distancia era lo suficientemente grande, el incendio voraz que vieron las personas cerca de la explosión fue solo una emergencia menor a los ojos de las personas en el helicóptero. A excepción de la hermana menor, que se quedó mirando la luz durante unos segundos más, los demás que descubrieron la situación en el suelo no les importó en absoluto y miraron hacia otro lado tan pronto como lo notaron. Nadie hablaba en la cabina, solo el sonido de la hélice y el motor continuaba llegando a través de los auriculares con cancelación de ruido, pero a medida que pasaba el tiempo, 5 minutos después de que apareció el incendio, la hermana menor de repente sacó 2 cuchillos rectos de los cinturones atados a sus muslos y rápidamente miró afuera. El movimiento de la hermana sin previo aviso alarmó instantáneamente al guardaespaldas sentado frente a él, pero cuando miró hacia afuera en dirección a la mirada de la hermana, solo pudo ver el mismo cielo oscuro y no encontró nada inusual. ¿Extrañar? Por temor a molestar a su hermana menor, el guardaespaldas solo se atrevió a gritarle a la otra parte en voz extremadamente baja. Mientras hacía la pregunta, su compañero ya había abierto el seguro del fusil. Algo está viniendo.
la hermana menor, que había confiado completamente en su instinto para sacar su cuchillo recto para defenderse, todavía miraba por la ventana sin expresión alguna. Pero cuando el guardaespaldas finalmente vio algo volando hacia el helicóptero en la noche, la hermana menor ya había retraído su cuchillo recto y le dio una orden al piloto sin dudarlo. Cambia el rumbo y apaga todas las luces. El piloto hizo lo que le dijeron sin decir palabra. Cuando las luces de la cabina desaparecieron instantáneamente, la hermana menor ya había quitado los dos cuchillos rectos y las fundas de los anillos de las piernas. Al segundo siguiente, los dos cuchillos fueron clavados en los brazos del Dr. Wu y Lin Hongfei respectivamente. Mientras la hermana menor hacía esto, un guardaespaldas susurró señorita. Cuando la hermana menor lo miró, él estaba listo para entregarle una pistola sin demora. Pero al momento siguiente, los pterosaurios se estrellaron directamente contra el helicóptero. A pesar de que el helicóptero había cambiado su ruta y apagado todas las luces que se podían apagar, el radar en la cabina continuaba emitiendo una tenue luz verde, e incluso se hizo más visible en la oscuridad después de que todas las fuentes de luz en otros lugares desaparecieron. En el cielo nocturno sin rastro de luz de luna y cubierto por capas de nubes oscuras, este pequeño trozo de luz tenue es tan llamativo como un billete de $100 pegado en la frente. Después de que el primer pterosaurio que tomó la mejor posición rompió instantáneamente un agujero en el cristal de la cabina del helicóptero, el sonido del cristal roto pareció una señal mágica. En un abrir y cerrar de ojos, todas las partes del helicóptero fueron violentamente alcanzadas. El helicóptero se encontraba en ese momento volando a través de un denso bosque. Casi al instante, empezó a temblar peligrosamente y ya descendía hacia el suelo a una velocidad que no era especialmente rápida bajo el difícil control del piloto. En medio del aterrizaje forzoso de vida o muerte y los disparos de los guardaespaldas al pterosaurio, la hermana menor permaneció tranquila. Incluso tuvo la energía para enviar un mensaje de socorro a Patrick mientras consolaba al Dr. Wu, que calculaba frenéticamente la probabilidad de supervivencia, y a Lin Hongfei, que se aferraba a los pasamanos para luchar contra la sensación de ingravidez. No morirán, abróchense los cinturones. Al segundo siguiente, de repente llegaron malas noticias. Señorita, el sistema está empezando a fallar. Todos estén preparados para el impacto. En el momento en que terminó de hablar, el helicóptero, que ya se había inclinado al menos 30 grados, perdió completamente el equilibrio, giró en el aire y de repente aceleró hacia el bosque. Cuando el helicóptero perdió completamente el control, el grupo de pterosaurios que lo rodeaba finalmente abandonó el helicóptero, pero no se dispersó. En cambio, siguieron dando vueltas en el aire hasta que el helicóptero desapareció por completo entre el bosque y ya no se pudo ver ningún rastro de luz. Solo entonces se marcharon volando sin querer. Con el largo grito del pterosaurio, el helicóptero se precipitó de cabeza desde una altura de 100 metros con el morro hacia abajo. Entonces, apenas fue atrapado por las densas ramas del bosque y de repente fue presionado unos centímetros hacia abajo. Las ramas circundantes comenzaron a temblar debido al peso del helicóptero. Algunas ramas débiles comenzaron a gritar porque no podían soportar el gran peso. Pocos segundos después de que el helicóptero dejara de caer nuevamente, todo el fuselaje comenzó a caer desde una altura de 7 metros en un instante debido a la rotura de algunas ramas portantes. El crujido de las ramas al romperse en la oscuridad era como el rugido bajo del infierno, que era escalofriante. Aunque el helicóptero se detuvo nuevamente después de descender casi 1 metro en menos de 3 segundos, esta breve calma hizo que la gente entrara aún más en pánico. La estructura de la cabina del gran helicóptero civil enviado por Patrick es que los pasajeros deben sentarse en 2 filas una frente a la otra. Gracias a la buena calidad de los cinturones de seguridad de medio cuerpo en los asientos, los cinturones de seguridad no se rompieron ni siquiera después de una caída a gran altitud y nadie en el avión salió despedido. Como la segunda persona en despertar del impacto, la hermana menor sentada en el asiento trasero del helicóptero relajó sus extremidades en el momento en que se dio cuenta de que solo estaba colgada del cinturón de seguridad y trató de distribuir su peso corporal de manera uniforme en cada cuerda del cinturón de seguridad. Fue como si el bosque se conmoviera ante el coraje humano de no temer a la muerte y detuviera el descenso del helicóptero. El primer piloto que despertó estaba usando las partes metálicas del helicóptero para escribir en código Morse para describir su estado desangrado, mientras que un guardaespaldas que ya había despertado comenzó a desabrocharse el cinturón de seguridad inmediatamente después de escucharlo.
La hermana menor miró hacia otro lado después de ver al guardaespaldas que se acercó de puntillas al asiento y se sentó en el asiento del conductor. Después de escuchar atentamente durante un rato y asegurarse de que los pterosaurios se habían ido, abrió el bolsillo izquierdo de su pecho y sacó su teléfono celular. La puerta del lado izquierdo del helicóptero había desaparecido y el mensaje de socorro se había enviado con éxito. No importaba incluso si ya no había señal. Justo cuando ella comenzó a observar los alrededores con una linterna y a pensar en cómo bajar sano y salvo desde allí, los demás finalmente se despertaron uno tras otro. La última persona, sin darse cuenta, al despertarse, asomó la cabeza hacia un lado intentando confirmar dónde estaba, pero el espacio vacío que tenía delante hizo que su cerebro se congelara. Cuando reaccionó unos segundos después y miró hacia abajo, inmediatamente vio el helicóptero atrapado en el aire y el suelo sin fondo con la ayuda de la linterna. Incapaz de juzgar qué tan lejos estaba del suelo, no pudo evitar tomar aire e inmediatamente retrajo la cabeza, pero el helicóptero se balanceó levemente después de que volvió a sentarse. Relajarse. El tono tranquilo e indiferente de la hermana menor hizo que el hombre de enfrente se sintiera mucho más a gusto, pero justo cuando dio un suspiro de alivio, vio a la hermana menor, que ya se había desabrochado el cinturón de seguridad alrededor de su cintura, arrojar el teléfono a alguien a su lado. El copiloto en la cabina había saltado con cuidado a través del cristal hacia una rama que se encontraba en diagonal más abajo. Después de ponerse en pie, sacó una mini linterna de su bolsillo. La luz se arremolinaba alrededor de las ramas que sostenían el helicóptero durante más de un minuto antes de alejarse. Mientras iluminaba el área de abajo para la hermana menor, también le recordó. El helicóptero aún aguanta un rato, pero ya no quedan muchas ramas para sostenerlo. Estás a unos 6 metros del suelo, salta hacia un lado lo más lejos que puedas. Después de responder con calma, la hermana menor giró la cabeza para mirar al guardaespaldas que estaba trabajando con Lin Hongfei para abrir la puerta atascada en el lado derecho del helicóptero. Cuando finalmente se abrió la puerta, la hermana menor vio que Lin Hongfei ya había comenzado a atrapar el arma arrojada por el guardaespaldas del lado opuesto y comenzó a atacar la conexión entre la puerta y el helicóptero. Doctor, proteja su cabeza. Siguiendo las palabras que sonaban más como órdenes que instrucciones dadas por el Dr. Wu, que estaba a su lado y había relajado sus extremidades imitando su postura, la hermana menor extendió la mano y cortó la parte superior del cinturón de seguridad izquierdo con un cuchillo recto. Después de que se rompió el cinturón de seguridad, ella lo tiró sin dudarlo. Después de asegurarse de que no había ningún problema, cortó directamente el cinturón de seguridad derecho. Cuando el cuerpo comenzó a caer debido a la gravedad, la puerta derecha finalmente se rompió en su última conexión. En medio del ruido de la puerta rompiéndose y desprendiéndose, la hermana, que sujetaba con su mano izquierda el extremo del cinturón de seguridad, ya había saltado con la fuerza de sus brazos. En el momento en que aterrizó con éxito en la rama seleccionada, la hermana menor ya había clavado el cuchillo recto en el tronco del árbol. Con un punto de apoyo, recuperó el equilibrio en pocos segundos. La hermana salió con la puerta abierta para mantener el helicóptero equilibrado para que no se inclinara o incluso cayera al suelo por su accionar. Cuando levantó la vista y vio que el helicóptero se sacudía por un rato y luego recuperaba la estabilidad, miró al guardaespaldas que seguía iluminándola sin expresión alguna. Después de que la otra parte agitó la linterna para indicar que lo vio, ella le hizo un gesto para que encendiera el helicóptero. Cuando la luz comenzó a moverse hacia arriba, la hermana menor finalmente sacó el cuchillo recto con fuerza. Aunque la hoja se había vuelto mucho más desafilada debido a la gran fuerza y al hecho de que se insertó completamente en el tronco del árbol de una sola vez, esto no afectó su efectividad. Después de simplemente limpiarlo, la hermana menor lo sujetó y saltó a una rama más gruesa que había debajo. El guardaespaldas en la cabina había estado presionando la herida del muslo del piloto con su ropa, pero no importaba cuánto lo intentara, la sangre seguía fluyendo. Después de que su mano que sostenía la esquina de su ropa se aflojó sin poder hacer nada, el guardaespaldas todavía no se rindió. No fue hasta que su compañero lo llamó por su nombre unos minutos después que habló de mala gana. No puedo creer que haya muerto así. La expresión del compañero de repente se volvió sutil. Tras incorporarse un poco y observar la escena en la cabina, no pudo evitar suspirar. Hiciste lo mejor que pudiste. Al menos estuviste a su lado cuando murió. Pero nosotros. Agáchate. ¿Tú también quieres morir?
El guardaespaldas inconscientemente quería levantarse y refutar a su compañero, pero reflexivamente se agachó nuevamente junto al piloto después de que la otra parte le gritara. Sin embargo, al ver que el amigo que creció con él lo había dejado tan silenciosamente, abrió la boca varias veces para decir algo, pero al final, solo pudo bajar la cabeza débilmente y mirar fijamente a su amigo sin comprender. Las esquinas de la cabina estaban llenas de sangre que no había podido salir a través de los cristales rotos. La plataforma de control llevaba mucho tiempo teñida de rojo con sangre. Después de gritar, el compañero volvió a suspirar, y tras esperar unos segundos, lo consoló. Todos morirán, así que salgan de aquí lo antes posible. Antes de que el guardaespaldas pudiera responder, el helicóptero comenzó a caer nuevamente al segundo siguiente. Aunque el helicóptero dejó de caer por completo después de 3 segundos, la situación actual no era optimista desde ningún punto de vista. Las ramas debajo del helicóptero no eran tan densas como las de arriba. Si cayeran 2 o 3 metros más no quedaría nada para detener el helicóptero. Las ventanas de la cabina, que ya habían sido destrozadas hacia atrás por los pterosaurios y las ramas de los árboles, estaban ocupadas por ramas que sobresalían de todos los rincones. Los pocos lugares que quedaban que podían ser destrozados también estaban rodeados de muchas ramas que no eran lo suficientemente gruesas para soportar a una persona. Por donde lo miraras no había manera de salir de la cabina. El guardaespaldas que inconscientemente agarró el brazo de uno de los pilotos durante la caída, finalmente informó a los demás en un tono oscuro que ahora era imposible salir de la cabina varias decenas de segundos después de la caída. El compañero que había estado hablando con él antes suspiró en silencio por él y, tras decir ven aquí rápido, no es seguro allí, él y Lin Hongfei trabajaron juntos para bajar con cuidado al Dr. Wu de una manera que minimizara el riesgo de un accidente en el helicóptero. No pudo evitar mirar a los dos investigadores con nuevos ojos, ya que pudieron mantener la calma en un momento así, especialmente el Dr. Wu, de quien el joven maestro hablaba todos los días. Él siempre tuvo una actitud de eres el más profesional y haré lo que digas. Con ese tipo de mentalidad, no es de extrañar que tenga tan gran reputación. Por supuesto, no dijo que hubiera algo malo en los esfuerzos de la persona restante por salvarse. Después de todo, vio a la otra persona intentar llamar y enviar mensajes de texto pidiendo ayuda, y después de que ambas medidas fallaran, mantuvo la calma y comenzó a discutir con él el plan de escape de manera clara y organizada. Acababan de trabajar juntos para abrir la puerta del avión y bajar. Ahora al menos las posibilidades de supervivencia eran mayores. Por supuesto, incluso si no fueran aplastados hasta la muerte, es posible que cayeran al suelo porque no lograron saltar a la rama correcta. Pensando en esto, no pudo evitar querer suspirar nuevamente, pero antes de que pudiera mostrar su expresión de impotencia, el guardaespaldas sentado a su derecha de repente tuvo una buena idea. William, ¿crees que si nos agarramos al árbol, podremos deslizarnos lentamente hacia abajo? Al fin y al cabo, tenemos guantes. Mientras podamos deslizarnos por las ramas, estaremos a salvo. ¿Crees que estás jugando Go Fishing y que hay agua debajo, así que aunque no te agarres, no morirás por la caída? Su compañero, William, tuvo una expresión muy extraña al escuchar esta idea poco confiable. Mientras respondía casualmente, todavía estaba usando una linterna para mirar a su alrededor en busca de un punto de aterrizaje adecuado, pero después de buscar durante mucho tiempo, apenas pudo encontrar una rama que estaba apenas dentro del límite del salto de longitud humano. Lo que es aún más lamentable es que es evidente que la rama no puede soportar el peso de sus guardaespaldas. Se estima que solo los investigadores que sean definitivamente más ligeros podrán saltar sobre él sin romperlo. No necesariamente. El más joven era un poco más bajo que él. Supongo que solo el Dr. Wu, el más bajo entre ellos, podría saltar y estar a salvo. Seguir pensando no era una solución. En lugar de juzgar a simple vista quién era más ligero y tenía mayores posibilidades de sobrevivir, por supuesto optaría por recogerlos directamente uno por uno y pesarlos. Justo cuando estaba evaluando cuidadosamente quién era más adecuado, a su colega se le ocurrió otra mala idea. Si abrazarse al árbol no funciona, ¿por qué no podemos intentar romper el cristal de la cabina y caer libremente? Las ramas de abajo no pueden sostener el helicóptero, pero eso no significa que no puedan sostenernos a nosotros. William permaneció en silencio en respuesta, pero su silencio no afectó en absoluto el interés de la otra parte.
Justo cuando empezó a pensar en qué hacer para estar más seguro, el guardaespaldas que todavía estaba en cuclillas en la cabina y observando aturdido a su amigo de repente habló. Creo que es una buena idea. De esta manera, podría atar a su amigo a su cuerpo y llevárselo, y cuando regresaran a su país, su amigo podría ser enterrado en paz. Entonces, ¿qué esperamos? Tenemos que saltar antes de que el avión se caiga. En ese momento, William solo quería saludar a este idiota con el puño. Estaba actuando de acuerdo a sus palabras y ya se dirigía hacia la cabina. Etcétera. ¿Eh? El guardaespaldas detuvo de repente al idiota. Finalmente se dio cuenta de que esta idea no funcionaba. Ayúdame a atarlo a mí primero. ¿Sois todos idiotas? ¿Estás listo para saltar sin siquiera mirar hacia abajo? ¿Qué pasa si no hay ninguna rama debajo que pueda atraparlos? Entonces no caerán ambos y morirán. Es comprensible que tu estado de ánimo no sea el adecuado y que tu coeficiente intelectual no esté en línea solo porque tu amigo murió, pero eres un completo idiota. Los dos pesan más o menos lo mismo, así que decidan entre ustedes quién va a saltar. Por cierto, pesas muy poco, así que come más. Después de exponer apresuradamente su conclusión y amonestar a Lin Hongfei, que era casi 20 centímetros más alto que el Dr. Wu, pero pesaba aproximadamente lo mismo, William caminó hacia su colega con cuidado y gran enojo. Casi al instante, Lin Hongfei le dio la oportunidad al Dr. Wu sin pensarlo dos veces. Si te empujo, seguro que podrás saltar allí imitando el camino que ella siguió. El país ha estado completamente bloqueado para la investigación genética y campos relacionados durante décadas, y todo debe resolverse por sí solo. No fue hasta hace 3 años que finalmente se pusieron en contacto con el Dr. Wu, e incluso recibieron orientación adicional de este genio en el campo relevante. Sería un buen trato incluso si tuvieran que usar su vida a cambio de la supervivencia del Dr. Wu. El Dr. Wu no rechazó la bondad de Lin Hongfei. Él asintió levemente para mostrar su acuerdo y luego hizo su propia promesa. Las promesas que hice antes siguen vigentes. Lin Hongfei, que ya se había puesto de puntillas para arreglarse el cinturón de seguridad, respondió y luego centró toda su atención en la tarea en cuestión. Mientras se concentraba en preparar la partida del Dr. Wu, este ya había comenzado a pensar en el contenido de la conferencia académica en línea. Incluso si no preguntaba, sabía que las personas que se comunicarían con él en ese momento serían aquellas del gobierno chino que ya habían logrado resultados en campos relacionados, en lugar de los jóvenes que llegaban aquí que no eran solo investigadores de instituciones ordinarias en la superficie, sino que solo podían ayudar en la investigación. Sin embargo, en lugar de acumular una cierta cantidad de preguntas y luego formularlas ellos mismos, es más conveniente responderlas directamente en persona. En ese momento en Paddock 13, Owen miró a Lan, quien parecía fingir que no lo entendía, luego miró al supervisor en el pasillo y luego miró hacia la salida. Después de dudar y pensar durante varios minutos, finalmente tomó una decisión. Voy a la sala de control principal para hablar con el administrador del parque. Dijo el supervisor, que erróneamente pensó que Owen iba a buscar al nuevo comandante en jefe, cambiando de postura con mucha calma. ¿Y qué pasa con los velociraptores? No pueden encerrarlos a todos. No pueden dejarlos correr por el parque. Déjame pensarlo. Owen sintió que las preocupaciones de su supervisor estaban justificadas, por lo que se acarició la barbilla y bajó la cabeza. Después de pensar durante unos segundos mientras miraba la barandilla de aislamiento, de repente tuvo una buena idea. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de expresar su idea con entusiasmo, su supervisor recibió de repente una llamada. Oye, espera. Un momento antes de retomar la conversación. Terminaré pronto. Te prometo que mi plan es perfecto. Oye. En el momento en que Owen habló, el supervisor, que ya había cubierto el micrófono y caminaba hacia el final del pasillo, aceleró el paso en silencio, pero cuanto más rápido caminaba, más fuertes se volvían los gritos de Owen. Finalmente, después de que el nuevo comandante del parque del otro lado hizo un sonido de confusión, el supervisor inmediatamente cubrió el micrófono y le gritó a Owen muy fuerte. «¡Cállate! Cortar y...». Owen curvó los labios y pateó la piedra en el suelo con una mirada triste en su rostro. Después de que la piedra rodó silenciosamente hacia el frente, Owen se quedó allí y cayó en profundos pensamientos. «¡Ay! ¿Qué carajo estás mirando? Date prisa, termina esto por última vez».
Aiko, que había estado esperando a que los juguetes terminaran el último juego de persecución para poder ir a buscar al grandullón, ya estaba muy impaciente. Después de llamar a Owen en voz baja pero sin obtener respuesta de su hermano pequeño, simplemente fue directamente detrás del hermano pequeño. ¡Ay! Es demasiado peligroso hacer eso. En el momento en que Iko levantó la cabeza para mirar el cuello de Owen, Lan detuvo decisivamente la idea de Iko de derribar el juguete directamente, mordiendo el collar del juguete y arrastrando por la fuerza a la otra parte hacia la salida para completar el último juego. Después de ser detenida por Lan con una voz que no dejaba lugar a negociación, Aiko tuvo que cambiar de opinión y mordió el dobladillo de la ropa de su hermano pequeño, luego comenzó a tirar de él hacia la salida. Ah. No fue hasta que Iko lo arrastró y se tambaleó y casi cayó al suelo que Owen finalmente recuperó el conocimiento. Después de girar la cabeza para mirar a Iko que todavía lo mordía con fuerza, inmediatamente pronunció dos exclamaciones con significados completamente diferentes. Incluso mientras frotaba vigorosamente la cabeza de Iko, Owen intentó mantener el equilibrio y emitió un sonido conmovedor. Aiko, ¿sabes que hace mucho que no te portas bien conmigo? ¿No entiendes el dolor de que el dinosaurio que crié desde pequeña esté a mi lado y ya no sea tan tierno conmigo? Aiko, ¿sabes cuánto tiempo he estado esperando este día? 8 días. Llevo esperando 8 días enteros. ¿No tienes idea de cómo he pasado estos 8 días? Iko, cuyo avance era lento debido a la desesperada resistencia del juguete, ya estaba tan enojado que quería morder el juguete, pero Lan lo estaba mirando, por lo que no tuvo más remedio que darse por vencido y continuar tirando del juguete desesperadamente. La ira en su corazón continuó aumentando a medida que pasaba el tiempo. Cuando el juguete puso su mano inquieta sobre su cabeza, Aiko inmediatamente emitió un sonido de resistencia desde lo más profundo de su garganta. Pero cuando descubrió que el progreso del plan se aceleraría siempre que los juguetes lo tocaran, abandonó el gruñido de mala gana ante la persuasión de Delta a su lado. Owen sonrió felizmente cuando descubrió que Aiko era igual que antes. Ella automáticamente dejaría de hacer cualquier sonido después de ser tocada por un rato y en cambio se concentraría en disfrutar del tacto. El supervisor terminó la llamada rápidamente, pero cuando asomó la cabeza y encontró a Owen todavía en el paddock, la sorpresa apareció inmediatamente en su rostro. Pensó que Owen se escaparía con el velociraptor mientras estaba hablando por teléfono. Con un sentimiento mixto de arrepentimiento y alivio, el supervisor rápidamente llamó a Owen. El comandante en jefe te pidió que llevaras a los velociraptores y a un equipo del departamento de activos para recuperar al segundo Indominus Rex. Ya no tienes que preocuparte por qué hacer con los velociraptores. Pero quiero encontrar al responsable. Owen, que había olvidado su plan por un momento, inmediatamente comenzó a quejarse de insatisfacción después de escuchar lo que dijo su supervisor. Ante sus quejas, el supervisor fingió no haber oído nada. La sala de control principal se pondrá en contacto contigo pronto. Ve, coge tu velociraptor y aléjate de mí. Dicho esto, el supervisor hizo un gesto con la mano hacia Owen con un dejo de desdén, indicándole que se fuera rápidamente y no se quedara allí por más tiempo. Mientras el velociraptor no estuviera encerrado, no se atrevería a bajar por el pasillo. Owen ya había empezado a murmurar algo como solo quiero llevar a Lan y a los demás a encontrar al responsable. No es gran cosa. El supervisor deseaba poder echar a Owen y su velociraptor ahora mismo. Aiko finalmente abandonó la idea de retirar el juguete. Después de aflojar la boca y girar la cabeza para evitar la mano del juguete, se acercó al juguete con la cola ligeramente temblando. Al segundo siguiente, golpeó su cabeza contra el estómago del otro ante la mirada clara y estúpida del juguete. Iko. Owen, quien casi fue noqueado de su cuerpo por el violento impacto de Iko sin ninguna preparación, perdió toda la fuerza en su cuerpo después de que sus ojos se oscurecieron. Después de estar sentado en el suelo durante un largo rato, finalmente le gritó a Iko, que le estaba mordiendo la parte de atrás del cuello. Iko, que no se molestó en prestar atención al juguete, lo tiró hacia la salida sin dudarlo. Lan, que había estado siguiendo el juguete en silencio todo el tiempo, se acercó a su hermano menor después de que el juguete recuperó la conciencia. Después de olfatear cuidadosamente el aroma de los juguetes a corta distancia durante un rato y confirmar que efectivamente no había ningún problema con ellos, Lan no retiró la cabeza inmediatamente. En lugar de eso, frotó suavemente la cara del juguete con su cabeza antes de regresar a un lado.
Charlie la seguía de cerca, burlándose de Aiko por ser tan estúpida que se tomaba tanto tiempo para encontrar una solución. Delta lo seguía perezosamente, bostezando y con todo su cuerpo diciendo quiero dormir. Azul. Mira. Justo cuando estaba a punto de encontrar a Lan para quejarse del comportamiento de Aiko, el auricular Bluetooth en el oído de Owen, que había estado en silencio durante mucho tiempo, sonó de repente. Cuando la persona en la sala de control principal de enfrente informó la señal de seguimiento del N2 sin pensarlo dos veces, Owen tuvo que callarse. El punto de encuentro con el departamento de activos también fue anunciado inmediatamente después de que el No. 2 terminara de informar la ubicación. La velocidad y el ritmo del discurso fueron tan rápidos que Owen no tuvo tiempo de hacer preguntas. Incluso después de que la sala de control principal informó ambas ubicaciones y colgó la llamada, Owen aún no pudo reaccionar a lo que dijo la otra parte. No fue hasta que Aiko lo arrastró hasta el final de la salida que Owen finalmente se despertó con un grito de ¿Dónde está el punto de encuentro? ¿Dónde está el número 2? Pero por más que Owen intentaba recordar, no podía recordar lo que la otra parte acababa de decir. Aparte de las vagas palabras N-2, departamento de activos y ubicación, no sabía nada más. Incluso después de pensarlo durante mucho tiempo, Owen todavía no podía recordar el contenido. En el momento en que descubrió este hecho, la expresión de Owen se derrumbó de repente. Pero cuando se puso los auriculares y se preparó para preguntar a la sala de control principal con la preparación mental de seguro me van a regañar, la señal en el parque que a veces funcionaba y a veces no, desapareció nuevamente. En el silencio sin ninguna respuesta, Owen soltó con calma la mano que presionaba el auricular Bluetooth y, después de un segundo de vacilación, tomó una decisión difícil con una mirada firme en sus ojos. Vayamos a la sala de control y encontremos a ese idiota a cargo, y pidamos justicia a Claire, Lan. Entonces, Owen se subió a su motocicleta con una gran sonrisa en su rostro y felizmente llevó a los 4 Velociraptors hacia la sala de control principal para ayudar a Claire. Lan. Deja de correr. ¿A dónde vas? Vuelve a la sala de control. Ese no es el camino. Antes de haber recorrido siquiera la mitad del camino, Owen se sorprendió al descubrir que varios velociraptors que lo seguían corrían hacia el bosque al lado del camino. Aunque agradecí que Lan me llamara antes de entrar y me hiciera darme cuenta de que algo andaba mal, realmente no podían actuar solos. Si yo no estuviera allí, la gente del departamento de activos probablemente los atacaría. Especialmente Hawkins, no debe dejar que ese idiota molesto sepa que el velociraptor abandonó el equipo y actuó solo. Lo siento Claire, pero ya estás de camino a Estados Unidos en helicóptero. Como no podrás llegar allí en poco tiempo, tendré que esperar un poco antes de poder salvarte la situación. Lo más importante ahora es el asunto de los velociraptores. Y cuando los juguetes de utilería se obligaron una vez más a seguirlos como un cachorro que no podía separarse de sus padres, los velociraptors ya se habían acostumbrado. Después de mirar con impotencia a los juguetes, el azul líder disminuyó ligeramente la velocidad para que los juguetes pudieran seguirles el ritmo con mayor facilidad. Mientras Aiko discutía con Charlie mientras fingían morderse mutuamente, no tuvo tiempo de preocuparse porque Lan había vuelto a complacer los juguetes. Delta tuvo la amabilidad de quedarse un poco atrás de ellos para que los juguetes pudieran correr detrás de ella y evitar que se perdieran allí. Owen no sabía qué estaba buscando Lan, pero sabía que se estaba alejando cada vez más del centro de la isla. Sin embargo, cuando lo llevaron a un área que aún no había sido desarrollada por el parque y llegó a un camino de concreto plano y liso, Owen sintió extrañamente que ese camino le era un poco familiar. ¿Cuándo parece que estuvo por aquí? Pero por más que Owen intentaba recordar, no podía recordar cuándo llegó aquí ni con quién. Pero justo cuando no pudo evitar querer hacer una llamada telefónica para preguntarle a Claire o al Dr. Wu, un fuerte estruendo de un objeto enorme cayendo repentinamente llegó desde no muy lejos. Los velociraptores se detuvieron de repente y se miraron unos a otros. Después de una breve conversación, decidieron cambiar su ruta para tomar otro camino más lejano pero más seguro para encontrar al grandullón y ponerse a salvo. Pero al segundo siguiente, los accesorios de diversión se precipitaron hacia el bosque en llamas. Cuando el juguete abandonó al equipo sin decir palabra, varios velociraptors inmediatamente tuvieron algunos desacuerdos triviales sobre la siguiente ruta.
Después de una discusión de 5 segundos, Delta abandonó el grupo nuevamente y siguió el ritmo de los elementos de juego, mientras los otros dragones continuaron su viaje para encontrar al grandullón sin vacilar. La linterna flotaba en el bosque, pero la falta de una distancia regular entre los árboles obstaculizó directamente el rescate de Owen. En comparación con Owen, que tenía que dar constantes rodeos para encontrar un lugar por donde pudiera pasar la motocicleta, el progreso de Delta era mucho mayor. Sin embargo, después de llegar a los juguetes, de repente sintió un olor familiar. Después de pensar unos segundos y recordar lo que Lan dijo en ese momento, Delta rápidamente tomó una decisión. Delta, deja de correr. Owen vio a Delta corriendo con la ayuda de la linterna y giró el auto nuevamente mientras gritaba ansiosamente. Pero cuando finalmente encontró el camino y condujo tras la luz de la linterna, antes de poder expresar su alegría de finalmente ver a alguien, su corazón se detuvo por un momento. Delta en realidad estaba persiguiendo a un hombre con una bata blanca. Espera, Delta se detuvo de nuevo, está persiguiendo a un hombre de negro otra vez. Etcétera. Alguien cercano levantó un arma. No disparen. Un grito estridente salió instantáneamente de la boca de Owen, y antes de que su cerebro pudiera reaccionar, pisó el acelerador de la motocicleta y se lanzó hacia adelante. Owen, ¿dónde está tu cerebro? El Dr. Wu miró sin expresión a Owen, a quien otros sacaron de la motocicleta accidentada. Sin embargo, este último, que estaba ileso, simplemente yacía en el suelo y tarareaba continuamente, sin responderle en absoluto, lo que hizo que el Dr. Wu se molestara cada vez más cuanto más lo miraba. A través de una comunicación amistosa con Owen, la hermana menor llegó a un acuerdo para atar la boca del velociraptor con un cinturón de seguridad y una cuerda, y que otras personas no atacarían activamente al velociraptor. Ella le ha devuelto el arma al guardaespaldas. Ahora, ella estaba limpiando su cuchillo con una mirada indiferente en su rostro, y sus ojos siempre estaban fijos en el velociraptor que parecía no tener defensa y exponía su cuello frente a ella. Si no fuera por la insistencia del Dr. Wu en que debía hacer lo que Owen decía y no dañar a los velociraptors, habría resuelto el asunto hace mucho tiempo. En realidad no estaba familiarizada con los velociraptors del parque, pero sí estaba muy familiarizada con los velociraptors de la isla Sona. Aunque tenían un sentido de colectivismo, nunca fueron bondadosos con sus homólogos heridos. No solo eso, también eran buenos en ataques furtivos y su coeficiente intelectual no era bajo en absoluto. Ella había tratado con esos velociraptores varias veces. Aunque los velociraptores de aquí eran diferentes a los de la isla Sona debido a los genes, era demasiado arriesgado dejar que un velociraptor los siguiera. Realmente no sé qué estaba pensando el médico. Los otros guardaespaldas seguían las órdenes de su hermana menor, sosteniendo sus armas y vigilando de cerca a otros velociraptors que pudieran aparecer en cualquier momento. Delta quería acercarse a los accesorios de diversión, pero la otra parte se negó. Solo podía mirar a la otra parte con gran preocupación. No tenía idea de por qué los juguetes tuvieron que estrellarse contra el árbol. ¿No dolería? Delta, que había seguido la sugerencia de Lan hacía solo 3 años de ayudar a entrenar al monstruo blanco mientras todos los demás estaban fuera, no pensó que el estado medio muerto actual del juguete tuviera algo que ver con él. Aunque la cosa que tenía en la boca era incómoda, todavía era soportable. En cuanto a la cosa reflectante en la mano del monstruo, a Delta no le importó en absoluto. Lin Hongfei se acuclilló al otro lado de Owen y observó en silencio al hombre que conducía la motocicleta en un instante de aceleración y se estrelló directamente contra el árbol. Cuando Owen de repente tarareó más fuerte por alguna razón, inmediatamente extendió la mano y tocó la cabeza de la otra persona. No tengo fiebre. La expresión del Dr. Wu instantáneamente se volvió más fría. Ya que te sientes incómodo en todo el cuerpo y no tienes fiebre, ¿por qué sigues tirado en el suelo? ¿Es divertido perder el tiempo? No fue hasta que pasó otro medio minuto que Owen finalmente dejó de gemir. Después de contarle al Dr. Wu todo lo que había sucedido antes sin ocultar nada, Owen no pudo evitar suspirar. Sería genial si mis auriculares no salieran volando. Así podría preguntarles dónde está el número 2. Es imposible que no haya señal en todas partes aquí. Brad estaba corriendo hacia el lugar donde el helicóptero envió por última vez una señal bajo el control de Patrick.
Patrick originalmente planeó controlar a Brad para romper el cristal del aviario tan pronto como el helicóptero abandonara la isla, pero estaba claro que los dinosaurios siempre fueron variables impredecibles en el plan. Después de escapar, el tiranosaurio Rex Scorpio corrió hasta el aviario y allí tuvo un conflicto con el Carnotaurus. Durante la pelea, las dos capas de vidrio del exterior del aviario fueron destrozadas directamente por ellos, y el accidente ocurrió de manera tan simple y violenta. La única buena noticia ahora es probablemente que el nuevo comandante del parque es un no profesional que no sabe nada, pero tontamente ordenó restablecer la conexión entre la sala de control principal y los sistemas de cada recinto que habían sido cortados. Si no fuera por la brillante jugada de este recién llegado, el virus no habría podido invadir la sala de control tan rápido como lo hizo. Lo que es aún mejor es que se ha eliminado la protección del sistema de la sala de control principal. Solo se necesitarán 15 minutos como máximo para hackear con éxito la sala de control principal, y luego el control del parque ya no estará en manos del parque. El único beneficio del escape del pterosaurio es probablemente que proporciona cobertura al número 2, en quien el Dr. Wu ha estado pensando. Al mismo tiempo, Lin Mingfei ya había llegado al lugar de la explosión. El coche seguía ardiendo entre el bosque. El enorme calor hizo que Lin Mingfei no solo no quisiera acercarse inconscientemente, sino que también se sentiría deslumbrante debido a su propia inducción de calor si se acercaba más. A los ojos de Lin Mingfei, el vehículo en llamas era tan deslumbrante como el sol al mediodía. Mientras lo miraba, no era diferente a mirar el sol. Después de soportar la incomodidad y caminar alrededor del vehículo y asegurarse de que no hubiera nadie adentro, Lin Mingfei finalmente se fue con tranquilidad. Junto con el sonido crepitante de las llamas ardientes, Lin Mingfei también se movía lentamente alrededor del edificio. La detección térmica le permite ver el calor de los animales en otros lugares oscuros a su alrededor. Después de caminar solo unos pocos metros, Lin Mingfei vio varios pterosaurios con sus contornos marcados por marcos rojos a través de sensores térmicos. Casi inmediatamente después de escuchar los pasos, los pterosaurios giraron rápidamente la cabeza para mirar hacia la fuente del sonido, pero el bosque oscuro, donde cada árbol tenía más de 10 metros de altura, les hizo imposible ver el tamaño de la persona que se acercaba. Después de dudar durante unos segundos, un pterosaurio emitió un grito agudo, y entonces los otros pterosaurios siguieron su ejemplo, tratando de ahuyentar al otro. Como no vio a nadie, Lin Mingfei naturalmente no tenía intención de ir. Aunque ya había dado una vuelta completa al lugar y no vio a nadie, no era algo malo en esta situación. El alcance de 200 metros del sensor térmico permitió a Lin Mingfei observar a distancia con mayor facilidad durante la noche. Aunque no creía que el pterosaurio tuviera la capacidad de colgar a una persona en la rama de un árbol después de matarlo, Lin Mingfei aún miró hacia arriba para comprobarlo. Después de confirmar repetidamente que no había ningún problema aquí, Lin Mingfei abandonó rápidamente este lugar donde nadie resultó herido. Sin embargo, tan pronto como se fue, el tiranosaurio Rex Scorpio, que había estado firmemente fijado en la cima de un árbol a 200 metros de distancia con sus garras, lo miró con una fuerza que casi le rompió el cuello. Unos segundos después, el tiranosaurio Rex Scorpio saltó del árbol de 2 en 2, pero no siguió de inmediato el ritmo de Lin Mingfei. En lugar de eso, inclinó la cabeza y miró en la dirección en la que se había ido el otro grupo durante decenas de segundos, luego cambió su vista porque el pterosaurio de repente batió sus alas y despegó. No importaba cuál fuera, el tiranosaurio Rex Scorpio estaba muy interesado, pero sin la capacidad de clonarse a sí mismo, naturalmente no podía dividirse en dos. Entonces, casi en el momento en que descubrió que solo podía elegir uno de los dos, el tiranosaurio Rex Scorpio se mordió la pata delantera derecha sin querer. La mordedura despiadada provocó instantáneamente que empezara a sangrar de la pata delantera derecha. El dolor hizo que fuera aún más difícil para el tiranosaurio Rex Scorpio tomar una decisión. Sin embargo, el olor a sangre no solo estimuló al tiranosaurio Rex de Scorpio a morder con más fuerza, sino que también atrajo a un pterosaurio con genes de tiranosaurio Rex en su cuerpo. Cuando el pterosaurio se abalanzó siguiendo el olor e intentó atrapar a su presa, el tiranosaurio Rex Scorpio seguía mordiéndose en el mismo sitio, hasta que el pterosaurio, con sus alas extendidas a una longitud de 5 metros, clavó sus afiladas garras traseras en la espalda del tiranosaurio Rex Scorpio, y este finalmente lo soltó.
El aguijón en la punta de la cola se balanceaba incontrolablemente en el aire mientras el tiranosaurio Rex Scorpio se movía. Pero a pesar de que el tiranosaurio Rex Scorpio no se resistió, sino que simplemente abrió y cerró su boca para morder el aire, el pterosaurio tuvo que derribarlo después de volar hasta el borde de la isla. Uno de su especie notó su presa y vino a arrebatarle la comida. Cuando el tiranosaurio Rex de Escorpio caía libremente en el aire, los pterosaurios seguían volando hacia él e intentando atraparlo. Sin embargo, quizás fue porque el cielo estaba demasiado oscuro o simplemente porque tuvo mala suerte, pero al final los pterosaurios se convirtieron en los peldaños para el tiranosaurio Rex de Escorpio, lo que le permitió regresar sano y salvo a la Tierra. La hermana menor se detuvo de repente e hizo un gesto a todos detrás de ella para que se detuvieran y estuvieran alerta. Hay algo cerca.